Pues buenos días a todos. Vamos a dar ya comienzo con la jornada de hoy que nos acontece sobre innovación y digitalización para el sector turístico. Como muchos de vosotros sabéis, y para los que no lo sepáis, ¿vale? Todas estas jornadas se realizan dentro del programa de oficinas Acelera Pyme para Aquí Digital, que es un programa que está puesto en marcha por Red.es, ¿vale? Que es la entidad pública adscrita al Ministerio para la transformación digital y de la función pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Junto con la colaboración de las cámaras territoriales y de Cámara de España, pues tenemos como objetivo el impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes, autónomos y emprendedores. Todas estas actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU. Y todas ellas se encuentran dentro del marco de la Agenda de España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 21-25. Hoy nos acompaña con nosotros, no sé si está ya disponible, Nicolás. Buenos Sí, hola, días, buenos días, ¿qué tal? que es socio fundador de Aumenta y profesor titular de la asignatura de audiencias digitales en New Digital Talent University School. Como os comentaba, hoy nos acontece una jornada está bastante sectorizada, ¿vale? Sobre innovación y digitalización para el sector turístico, pero bueno, todas las actuaciones se podrían aplicar a cualquier tipo de empresa, aunque está, digamos que está un poco más sectorizada. Eh, Como muchos de vosotros sabéis, ¿vale? Es un momento de profunda transformación y obviamente todas las empresas relacionadas del sector turístico pues también, ¿vale? Van a presentar una serie de necesidades que podéis eh, digitalizar en vuestras empresas. Y nada, pues nada, sin más dilación, Nicolás, te dejo con ello, que seguramente les tengas que contar mucho más de lo que les puedo contar yo mm, sobre el sector turístico, más que nada porque no es digamos, un sector que nosotros toquemos mucho. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Israel por la presentación, por la invitación para estar de nuevo con vosotros, para compartir nuevos conocimientos sobre, en este caso, es verdad que un tema, aunque es muy sectorial, es verdad que es de aplicación en muchos otros campos y es bueno conocer un poco, bueno, cómo está el mercado, cómo los procesos de innovación que hay a nuestro alrededor, lo que podemos hacer desde las empresas, que eso yo creo que es especialmente importante, sobre todo para estar al día y para innovar permanentemente. A mí me gusta predicar la innovación porque Mm. creo que es algo deseable Sí. para cualquier tipo de empresa. Es una herramienta de competitividad, es decir, tenemos Mm. que estar al día, tenemos que cambiarnos, tenemos que adaptarnos. Ahora hablaremos un poco más sobre la innovación, pero realmente la innovación tiene que ver con los cambios, con la adaptación. Es decir, que no hay que pensar Sí. que hay que ser genio y que inventar cosas nuevas, simplemente hay que saber adaptarse a todo lo que va surgiendo a nuestro alrededor. Y bueno, vamos a hablar de muchas Mm. cosas a lo largo de este tiempo. Vamos a hablar por un lado de la adaptación al nuevo entorno en cuanto a que el mundo cambia y evidentemente el sector del turismo está en constante transformación. Es muy necesario para las empresas del sector que seamos capaces de entender esos cambios, adaptarnos para, bueno, dar la mejor respuesta a las necesidades de nuestro público objetivo. Hablaremos de innovación turística gracias a la tecnología, a los dispositivos. Esto es algo que evidentemente va siempre de la mano, pero hablaremos también de la personalización como innovación, entendiendo que cada vez son más necesarios los servicios personalizados, entre otras cosas porque cada vez el público los demanda. Es decir, que antes, bueno, el turismo era algo más de masa y mientras que hoy en día, pues bueno, pues se busca siempre la adaptación a las necesidades particulares de cada persona. Hablaremos de la importancia de los datos, de recopilar datos, de entenderlos, de analizarlos, bueno, brevemente, porque no va sobre esto el taller, pero entender
entender cómo los datos nos van a ayudar a innovar. Hay veces que los datos nos pueden permitir, pues, anticipar cambios, de tal manera que si, bueno, gracias a la entrada de datos detectamos ciertos cambios en tendencias de consumo, en tendencias de necesidades, bueno, en muchos aspectos distintos, pues podremos anticiparnos. Y eso también es innovación, es decir, ser capaces de llegar antes a los cambios. Es decir, no consiste en ser el primero, pero sí llegar antes que nuestra competencia. Hablaremos también brevemente de marketing turístico, que creo que es necesario también dentro de esta perspectiva, tanto de la innovación como de la digitalización. Tened en cuenta que estamos hablando en este taller tanto de innovación como de digitalización, entendiendo que realmente ya la madurez digital de las empresas está muy avanzada respecto a hace varios años, en cuanto a que ha habido, pues, muchos planes de formación, muchas ayudas, mucha concienciación a nivel de empresa de la importancia de estar en Internet, de estar en la página web, de tener redes sociales, pero tenemos que entender que no es solo eso, sino que también hay que, bueno, prestar unos servicios de marketing diferenciadores, entendiendo que tenemos que hacer algo que nos haga destacar respecto a esa competencia, pues cada vez más alta. Y una diapositiva final en la que nombraremos al kit digital, que ya sabéis que bueno, pues una ayuda del gobierno dentro de la cual está englobado este taller, y que la tengáis simplemente presente. Y en primer lugar quiero empezar con una breve reflexión sobre lo que es la innovación. Y para eso voy a poner una serie de imágenes para que relacionemos conceptos. Fijaos, si nos vamos a ir atrás en el tiempo, que vamos a llegar hasta el año 2500 a.C., en el cual se inventa la rueda. Y supone una auténtica revolución a nivel bueno, de desarrollo humano, en cuanto a que permitió, pues, los vehículos, facilitar el transporte. Bueno, pues la rueda, evidentemente, eh, permitió muchas bueno, de los inventos posteriores que surgieron. Y poco tiempo después, fijaos que seguimos en el 1500 a.C., se inventa el baúl, en cuanto a que, bueno, pues un objeto móvil en el cual, pues yo puedo almacenar, pues, equipaje de cualquier tipo. Surge la necesidad del transporte y, por tanto, surge el baúl. Viene como consecuencia de la rueda. Es decir, gracias a que se facilita el transporte, aparece el baúl. Fijaos que, bueno, dos inventos tan antiguos, tan necesarios y tan de utilidad hoy día. Es decir, que, bueno, pues las maletas o los baúles seguimos usándolo mucho, las ruedas seguimos usándolo mucho en nuestra sociedad actual. Pero fijaos que tienen que pasar cerca de, bueno, pues más de 3500 años para que en los años 70 se invente la maleta con ruedas. Esto es el mejor ejemplo de lo que es la innovación. Es decir, la innovación no es inventar algo nuevo. Bueno, no es solo, evidentemente, si inventas, por supuesto, también, pero es encontrar nuevas soluciones, encontrar novedades. De hecho, eso es como lo define la RAE. La RAE define innovar como un proceso en el cual se introducen cambios, pero de la mano de las novedades. Es decir, que introduzcan algo que previamente antes nadie había hecho. Fijaos que la primera maleta rectangular, es decir, que realmente el concepto de maleta ya venía del siglo XIX, que la inventa Louis Vuitton, pero entendiendo que ya estaba ese invento, tienen que pasar otros 100 años desde la maleta rectangular hasta que se introduzcan las ruedas. Bueno, pues esto quiero que os sirva un poco como referencia, como entendimiento de lo que es la innovación, que hay veces que simplemente hay que mirar las necesidades de nuestro alrededor y entender que pequeños cambios pueden producir grandes revoluciones. No hay que inventar la rueda, hay que entender que la rueda puede tener un nuevo uso. Eso es lo más interesante a nivel de innovación. Y sirva esto como pequeña introducción antes de entrar en la adaptación al nuevo entorno. Es decir, el mercado cambia. Evidentemente hay cambios cada vez más ágiles en nuestra sociedad a todos los niveles. Y eso lo vemos permanentemente en nuestro día a día. Es decir, hay cambios en todo lo que hacemos y, evidentemente, va a haber cambios también en el turismo. Ten en cuenta que cambia todo en el turismo y está cambiando y está en permanente transformación. En cuanto a que cambian las necesidades, cambia la forma de viajar, pero es que cambia absolutamente todo, de arriba a abajo. Cambia el mercado, cambian las personas, cambian los gustos, los hábitos, las formas, la sociedad en sí misma. El mundo está cambiando. Y, evidentemente, todo esto está facilitado gracias a la digitalización. Internet lo que ha, bueno, facilitado es que los cambios se produzcan de forma más rápida. Antiguamente los cambios sociales eran muy lentos, se producían y las sociedades no tienen nada que ver la sociedad del siglo XX con la del siglo XIX, pero hoy en día se producen de la misma forma los cambios en cuanto a que van por ciudades, van por personas, van por inventos, novedades, cambios puntuales que producen cambios más grandes, pero ahora son más rápidos. Son más rápidos y, por tanto, las exigencias que tenemos respecto de la empresa, pues, es aún mayor.
tenemos que ser capaces de adaptarnos permanentemente. Os decía antes que me gusta predicar la innovación, hay que también predicar la adaptación. Esa es la clave de la supervivencia de las empresas. Como me gusta siempre dar referencias, ¿no? Cuando se habla de la ley de Darwin, no decía que sobrevivía el animal más fuerte, sino sobrevivía el animal que mejor se adaptaba. Esto es algo que creo que es bueno trasladarlo directamente a las empresas. Hay cambios que bueno, hay empresas que están permanentemente cambiando, incluso cambian completamente de sector. Hay grandes empresas que empiezan en un sector y terminan en otro completamente distinto. No sé si era Samsung que empieza como empresa de pescado y fijaos dónde acaba. Es decir, que tenemos que ser capaces de entender lo que hay a nuestro alrededor y de estar dispuestos a cambiar. Y dentro de todos esos cambios, cada vez hay más exigencia por parte de los consumidores, de los viajeros en el caso del turismo, de los valores de las empresas. No queremos que nos vendan a toda costa, no queremos que sean empresas agresivas en las cuales el componente económico sea el principal o el que lo mueva todo, sino que existen una serie de valores que cada vez se valoran, que se tienen más en cuenta a la hora de tomar decisiones. Por eso es bueno que dentro de nuestras empresas, por un lado, promovamos valores y los demos visibilidad. Valores de todo tipo, valores de respeto con el medio ambiente, el respeto con la sociedad, responsabilidad con los trabajadores, integración a todos los niveles y, por supuesto, la innovación también es un valor positivo. Es algo que antes se tenía menos en cuenta, pero es algo hoy en día es bueno que esté visible, es bueno que lo tengamos muy, muy presente y que lo veamos en nuestro alrededor y que lo veamos en las propias empresas. Hay que visibilizarlo y hay distintas formas de hacerlo. Pero bueno, esto evidentemente exige también a las empresas del turismo, entendiendo que también el turismo está en plena transformación y también está en cierta crisis. A lo mejor en León se nota menos porque no hay un turismo masivo como el que puede haber en Barcelona. Pero en Barcelona están teniendo ciertos problemas de la convivencia con, bueno, grandes grupos de personas con la población local. Y eso, pues, exige desde el propio mercado, y nos llegará a todos, la concepción del turismo más sostenible, entendiendo que tenemos que ser respetuosos con el entorno en el que estamos y reducir el consumo del material de todo lo que hacemos, apoyar la economía local, apoyar a las comunidades locales y a las propias personas, integrando a distintos niveles, ofreciendo colaboraciones, reduciendo, por supuesto, la contaminación, usando energías renovables, es decir, que una serie de valores que van a permitir que la integración de esas empresas turísticas o del turismo o de las personas que mueven convivan mejor con los entornos locales en los que se ubican. Ten en cuenta que eso es lo que caracteriza a una empresa de turismo local y es que depende de una ubicación, de una ciudad para vivir. Es decir, no puede instalarse en un polígono industrial y olvidarse y no tener ninguna relación con la ciudad, como ocurre con otro tipo de empresas. Hay empresas en las cuales sus trabajadores a lo mejor ni siquiera habitan la ciudad. Es decir, bueno, pues están en el perímetro, en el extrarradio, pero en cambio las empresas turísticas sí tienen una relación intensa con las ciudades en las que viven y ejercen su profesión y por eso tienen que tener una relación de respeto recíproco, entendiendo que es necesario. Es necesario, sobre todo en un país como el nuestro, en el que el turismo tiene un papel tan importante dentro del PIB ¿no? General, en cuanto a que tiene un tanto por ciento, no recuerdo ahora mismo el dato, pero muy, muy alto. Es una industria muy, muy potente y evidentemente tenemos que cuidarla y entender que España es de los países del mundo con más turistas. Creo que es con Francia con quien compite cada año por ver quién recibe más turistas y es bueno que cuidemos ese modelo y que lo trabajemos para que siga desarrollándose y que nos adaptemos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor y a nuestro entorno más inmediato. ¿Y qué es lo que quieren los turistas? Os he dicho, cambian las necesidades, cambian las personas, cambian lo que exigen. Exigen valores, por un lado. Yo he dicho, debemos predicar valores, debemos visibilizarlos, pero es que los propios turistas también exigen bueno, pues ciertas necesidades que hace 20 años no estaban. Y a lo mejor hace 20 años no le importaba tanto sentirse en masa o sentirse forma parte de un grupo, mientras que hoy en día quieren ser exclusivos, quieren ser VIP, quieren sentir que viven experiencias personalizadas, a medida, en base a lo que ellos demandan. Y esto es algo que no todas las empresas pueden ofrecer, pero tenemos que buscar la forma de que los turistas sientan esta percepción y puedan bueno, pues en la satisfacción del viaje o de la experiencia que están viviendo, pues sea mucho mayor. Y para eso deben sentirse escuchados, debemos tener en cuenta sus peticiones, debemos dar facilidades, que esto es algo muy, muy importante desde las empresas turísticas. Es decir, que cuando un turista
hace una solicitud, no debemos descartarla completamente, sino que tenemos que escucharla, tenemos que valorarla, tenemos que ver en qué medida implementarla y si no se puede, que muchas veces ocurre, pues nada, no intentamos la negativa lo más suave posible ofreciendo alternativas. Esto es súper importante siempre, es decir, no debemos ofrecer un no por respuesta o de forma única, sino que tenemos que buscar la forma de, bueno, de ofrecer justo lo que nos están pidiendo. Y he entendido también que si es una petición aislada, puede que no le hagamos caso, pero imaginad que nos llega en multitud de ocasiones que tenemos que ofrecer, yo qué sé, un menú vegano en la alternativa de nuestro viaje de grupo. Pues si nos lo ofrece una persona en 2 años, pues no tenemos por qué tenerlo en cuenta. Pero si resulta que tenemos una petición tras otra todas las semanas, que aunque suponga un tanto por ciento pequeño, es recurrente, es bueno que lo valoremos a la hora de implementar cambios a nivel de estrategia. Y esto es también innovación, estar dispuesto a cambiar pues lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es decir, no tenemos que ser rígidos en ningún caso. Y esto es algo más de las empresas antiguas. Ten en cuenta que hace 50 años las empresas no tenían esta necesidad y hacían las cosas de determinada manera y se tiraban 50 años haciéndolas de forma idéntica. Hoy en día tenemos que entender que, bueno, vamos a prestar esos cambios, vamos a adaptarnos, vamos a ver lo que nos van demandando en cada momento y no tengamos miedo a implementar todas esas peticiones que vayan surgiendo. Bueno, ¿y cómo podemos ofrecer esa personalización que demandan los turistas? Yo he adelantado algunas cosas, pero por ejemplo, tenemos que facilitar al máximo la comunicación y eso lo podemos hacer con las herramientas que usamos. Por ejemplo, hoy en día es totalmente imprescindible ofrecer WhatsApp como canal de comunicación. Es decir, nuestros clientes tienen que tener una vía de comunicación directa y atendida de forma más o menos ágil. No tenemos que ser esclavos de la tecnología. Tenemos que entender que el WhatsApp no tiene que responderse en segundos, pero sí tenemos que tenerlo presente para bueno, que los clientes entiendan que tienen todas las formas posibles para comunicarse con nosotros. Esto es como antiguamente ejercía el papel el teléfono. Aquí tienes un teléfono para lo que necesites. Es decir, que sientan esa atención permanente, esa cercanía que tienen que tener o que percibir de forma más intensa. Y por supuesto, personalización a nivel de adaptación de los servicios, de todo lo que vayan pidiendo y transparencia en todo lo que ofrecemos. Es decir, que cuanto más datos, cuanto más información, cuanto más bueno, atendidos se sientan nuestros clientes, pues mucho, mucho mejor. Ten en cuenta que todo eso no estamos hablando solo de herramientas, también en el propio lenguaje en el que nos comunicamos con ellos, en los valores que practicamos en nuestro día a día, en la flexibilidad que ofrecemos. Pensar que esto es un universo de acciones que en el momento que entendemos que tenemos que predicarlas, pues unas van empapando a otras. Y por tanto vamos mejorando nuestras empresas en todo lo que hacemos y nos vamos adaptando y vamos innovando. Por cierto, me estoy acordando ahora mismo que tengo por aquí el chat abierto, es Sí, decir, que cualquier persona que quiera hacer una sí. pregunta, una reflexión, una apreciación, porque no está de acuerdo con algo. Ten en cuenta que aquí estamos en un campo en el cual eh, la perspectiva, ¿no?, de cada uno puede ser completamente distinto. Y puede decir, oye, pues yo tengo un tipo de turista, de usuario, de cliente que se comporta de esta forma. Ten en cuenta que estamos hablando de forma general, es decir, que estoy haciendo apreciaciones de forma general en grandes grupos, pero después cada uno tendrá su propia experiencia, ¿vale? Es decir, que no es lo mismo, evidentemente, una agencia de viajes que tiene un nivel de complejidad y de tipos de usuarios distintos o distintos entre sí, que a lo mejor alguien que tiene, no lo sé, un spa y recibe un tipo de cliente concreto, ¿vale? Es decir, que evidentemente hay grandes diferencias entre unos modelos de negocio u otros. Por cierto, como dice Israel, también podéis activar Sí, el micrófono si lo veis sí, necesario, sin justo ningún se lo problema. estaba, según lo has recordado tú, No estaba la configuración, ¿no? lo estaba escribiendo. Sí, obviamente, a ver, la jornada la hacemos para vosotros, para los asistentes y obviamente, si queréis realizar cualquier cuestión, cualquier inciso y demás, mucho más productivo para todos. Así también damos a Nicolás también un poco de espacio para que Para pueda beber agua. beber agua, por lo menos. Y obviamente, Sí, 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 sí. seguramente cualquier duda pues será bien recibida. Vale, vale. Siempre es más fácil ¿no?, hablar Mm. cuando es presencial, ¿no? Ves como que ves las caras y es más Sí, fácil claro. intervenir, pero de verdad a mí no me importa en absoluto que me interrumpan. Es decir, que si lo veis necesario, que sobre la marcha, ¿vale? Sí. Bueno.
hay muchas cosas que contar, es decir, que esto realmente es un tema apasionante y muy, muy variado. Voy a tocar muchas cosas porque quiero que os llevéis como todas esas gotitas de ciertos conocimientos que os permiten después replantearos Mm, incluso vuestro modelo de negocio. Es decir, que fijaos cómo, oye, pues ¿por qué no voy a entrar en este sector que puede generar unos nuevos ingresos? Ten en cuenta que es muy bueno testear cosas, es decir, no vamos a cambiar completamente nuestra empresa, pero sí podemos testear de repente, oye, ¿qué pasa si introduzco esta variación que no me había planteado? mm, Fijaos, por ejemplo, en relación al turismo de nicho. Esto es una cosa que está ahora mismo en pleno expansión, cada vez existen más. El turismo de nicho siempre ha existido en cuanto, por ejemplo, el turismo gastronómico, siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora está creciendo mucho más, se le está dando más visibilidad, hay muchas más alternativas. ¿Y qué estamos hablando cuando hablamos de turismo de nicho? Pues hablamos de turismo que precisamente cumple con todo lo anterior que hemos contado. Es decir, no son turismo de masa, son turismo más personalizado, en los que hay una alta especialización en ciertos sectores, en los que no hay saturación, en los que se enfoca más en la calidad que en la cantidad, en la que evidentemente hay un mayor coste, pero también hay una mayor disponibilidad a pagar más por ello. Y de hecho, son más sostenibles por ello. Como no estamos hablando de escala, de volumen, de cantidad y estamos hablando de grupos más pequeños, más específicos, con un tipo de consumo más responsable, pues todo esto está relacionado también con la sostenibilidad. Y hay turismo de nicho de todo tipo. Hemos hablado del gastronómico, pero imagina el turismo enológico, el turismo religioso, el turismo deportivo. Hace poco hablaba con una empresa que ofrece en una localidad de costa, ofrece cursos y torneos de vóley playa. Y me hablaba del turismo de vóley playa. No sé si os lo imagináis, mm. pero hay gente que Sí, es aficionada al vóley playa y visita ciudades del mundo para practicar vóley playa en distintas ciudades del mundo. Y esto, quien no conoce el sector, pues no se lo podía imaginar. Pues igual que existe esto, existen muchos otros tipos de turismo. Y hay que ver, de turismo de nicho, hay que ver a cuál podemos sumarnos y visibilizarlo. Es decir, que sumarnos no es solo poner una etiqueta, es entender que tenemos que, bueno, pues darle difusión a través de nuestra página web, de redes sociales, de colaboraciones, de contarlo en asociaciones, a través de publicidad. Es decir, tenemos que visibilizar que formamos parte de esa ruta, de esos circuitos, de esos grupos de empresas englobados en torno a algún nicho concreto. Bueno, pues esto es una oportunidad. Esto de verdad creo que es bueno que percibamos cómo nuestra empresa, dependiendo en el sector en el que se ubique, pues puede sumarse a alguno de estos grupos de turismo de nicho. Y os pongo un ejemplo concreto de una empresa que conozco que trabaja, fijaos que no lo habíais pensado en mm, alguna ocasión, el turismo agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, aunque trabajan mucho desde la educación con colegios, pero también con grupos que llegan y se dan a conocer pues, cómo funciona la agricultura por dentro y le hacen talleres prácticos y le llevan a los cultivos, le explican, le enseñan, les dan muestras, le enseñan los procesos. Es decir, que poniendo en valor algo que, fijaos si España tiene, ¿no? Agricultura, pues fijaos cómo puede convertirlo en una oportunidad. Y esto también es innovación, es decir, es descubrir oportunidades de negocio en lugares a- impensables o que por lo menos a nadie se le había ocurrido previamente y que además bueno, promueven el respeto de la economía local a través de aprendizajes diversos de todo tipo. Es decir, que no tenemos que pensar siempre en que la gente desea aprender sobre lo típico de siempre. Es decir, que evidentemente los turistas quieren aprender sobre arquitectura visitando la catedral, pero en otras ocasiones quieren también aprendizajes complementarios que les permitan entender mejor una sociedad que visitan, un país o cualquier otro entorno. Imagina vosotros, vamos a pensarlo al revés, imagina que vosotros vais, no sé, a China y os enseñan los campos de arroz de China y llega un chino y os explica cómo funciona. Bueno, pues puede llegar a resultar especialmente interesante si se hace de forma adecuada. Esto, en realidad, siempre pasa lo mismo. Lo importante son las formas, no es cómo se hace, sino cómo se hace. Es decir, que podemos convertirlo en una experiencia súper atractiva y que la gente se vaya muy satisfecha del proceso de lo que han vivido. Todo lo contrario, digan esto es un aburrimiento y no sé ni por qué me apunto. Por eso sí. es muy importante entender que también no es solo el cómo hacemos, sino es todos esos mecanismos y la forma que le damos para convertirlo en lo más atractivo posible. Bueno, y tener en cuenta que las empresas
del turismo podemos trabajar a distintos niveles. Es decir, que por un lado existe a nivel privado lo que pueden hacer las empresas desde ellas mismas y por otro lado lo que dependemos de las administraciones, a nivel público, a nivel ciudad, a nivel de mayor escala. Pero hay que entender que podemos trabajar a distintos niveles y tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades en esos distintos niveles. Y a nivel privado, bueno, pues tenemos que, por un lado hemos hablado de la adaptación, de los servicios complementarios, de la personalización, pero pensad que hoy en día, ¿qué es lo que buscan los consumidores a todos los niveles? Es lo que, en general, hay un valor que podríamos añadirlo a todo lo que hemos hablado previamente, y es la comodidad. Es decir, que las personas que lo que buscan la mayor comodidad posible, y por eso surgieron hace muchos años las agencias de viajes. Y las agencias de viajes que buscaban promover eso, comodidad. Es decir, despreocúpate de todo, que yo te saco el billete de avión, yo te saco el hotel y yo lo hago absolutamente de todo. Pero esto, realmente, este modelo ha evolucionado. Ha evolucionado por otros sectores. Es decir, han surgido las empresas, que es lo que se conocen como empresas 360. Es decir, que hacen todo respecto a un servicio concreto, un sector en el que se ubican. Son empresas que tienen que ver con que cada vez existe menos tiempo y cada vez queremos tener el máximo de facilidades, el máximo de calidad posible, incluso todo esto que no esté reñido con el precio, es decir, que se pueda pagar incluso con precios ajustados. Y esto, cuando hay una empresa que lo gestiona absolutamente todo, pues es mucho más fácil. También está la figura del wedding planner en una boda, pues os podéis imaginar, ¿no?, cómo esto ha ido llegando a muchos sectores distintos. Bueno, pues este modelo o este esquema que tradicionalmente podéis haberlo entendido en las agencias de viajes, está empapando a todas las empresas turísticas. Por ejemplo, os pongo el caso de, por ejemplo, Airbnb, que ofrece alojamientos turísticos, ahora ha entrado en el mundo de las experiencias. Y ofrecen experiencias también, que tienen que ver con todo lo que hemos hablado previamente. Es decir, no solo saca una ubicación en un lugar, sino que también, cuando decimos una experiencia, no es solo cenar en un restaurante, es que te hagan una cata de vino de Ribera del Duero o que te hagan un espectáculo en una ubicación súper exclusiva con un grupo muy reducido o que te lleve un vecino a conocer o el mercado local de la localidad. Es decir, que experiencias como mucho más específicas y que tienen que ver con todas esas demandas que hablamos previamente, de sentirse exclusivo, de sentirse, pues bueno, pues que está recibiendo algo que no están recibiendo miles de personas a la vez. Ten en cuenta que el turismo de masa sigue existiendo, sigue siendo necesario, pero está en evolución. Y todo eso, una empresa que sea 360, que ofrezca más facilidades, va a ser mucho más fácil. Incluso, bueno, va a ser más fácil para el viajero, incluso aunque vosotros no seáis los que prestáis el servicio. Podéis o subcontratarlo o llegar a acuerdo con otras empresas. Es decir, que aunque esto es algo que lo que tenéis que ser transparente al ofrecer el servicio y que si llegáis a un acuerdo con otra empresa, pues le digáis, pues mira, tenemos un acuerdo con esta empresa para ofrecerte este servicio. Pero lo que tenemos es que pensar siempre desde el punto de vista de la facilidad, de la comodidad, porque los usuarios, los clientes, los turistas demandan eso. Y por tanto debemos trabajar también en esa línea, entendiendo que también es innovación ser capaces de adaptarnos a esa exigencia por parte de los consumidores. Y todo esto lo hemos hablado a nivel privado, es decir, las empresas, nosotros lo que podemos hacer es nuestra parcela de puertas para adentro, pero después hay algo relacionado con el turismo y es lo que ocurre fuera, lo que ocurre a nivel ciudad, a nivel público, y eso ya nosotros mismos no podemos tener control directo. Sí, indirecto a la hora de la selección de nuestros gobernantes, ¿no? Pero a nivel ciudad, evidentemente hay cosas muy importantes que se pueden trabajar. Y a nivel de innovación, hoy en día está muy de moda el concepto de la Smart City, las ciudades inteligentes. ¿En qué consisten las ciudades inteligentes? Pues son ciudades que aplican la tecnología para mejorar sus servicios y ofrecer mejor calidad en los servicios de los ciudadanos para que sean, pues, más eficientes, más accesibles, más transparentes. Y cuando hablamos de servicios, hablamos de todo, desde infraestructura, desde el tráfico, los semáforos, la recogida de basura, el transporte público, la electricidad, las bibliotecas, absolutamente todos los servicios que puede ofrecer una ciudad, pues que se conviertan y que sean inteligentes y que estén de la mano de la tecnología. Y esto, como ya os decía, un buen transporte público depende de la administración, pero un buen transporte público repercute de forma directa en la satisfacción de los turistas.
Y por eso hay ocasiones en las que tenemos que, bueno, pues cuidar, valorar o exigir a las administraciones que haya unos buenos servicios porque repercute directamente en la satisfacción de los turistas. Pensar que un turista va a vivir una experiencia en una ciudad completa. ¿Qué quiere decir la experiencia completa? Que su satisfacción va a depender de lo que consuma, de la limpieza por la que ande, de los transportes que use, de la iluminación, de la sensación de seguridad, de la educación con la que trata con las personas, con los camareros, con los policías, con los limpiadores del hotel, con quien sea. Es decir, que todo suma parte, bueno, pues suma para la experiencia de esas personas. Y por eso se tiene que exigir que sea de la mayor calidad posible. Y esto es algo que, bueno, que está ahora mismo en pleno, bueno, auge y que todas las ciudades pues, se están sumando de alguna u otra forma. Ten en cuenta que esto es una filosofía, es decir, que no consiste en que es una ciudad inteligente o no lo es, sino que podemos entender cuáles son las claves de este tipo de estrategia urbana para poder exigirlas. No podemos ejecutarlas nosotros, no podemos hacer una gestión inteligente de las basuras desde nuestra empresa pequeña. Ojo, o si podemos entrar ofreciendo ciertos servicios y trabajando con administraciones. Oye, pues ¿por qué no vamos a mejorar ciertos sistemas de tecnología en el campo de la salud o de los servicios públicos locales o de las bibliotecas y ofreciéndolo desde nuestras empresas? Oye, pues eso es otra opción de negocio, poder prestar servicios en todos estos campos en los que trabajan las Smart Cities. Y como decía antes, hemos hablado brevemente de las experiencias. Aquí tengo la diapositiva de Airbnb que no la recordaba, ¿vale? Es decir, que esto es algo muy, muy importante porque este concepto está muy presente en el turismo. Cada vez se habla más de experiencia, porque una experiencia es un concepto más global, más complejo, más amplio que un concierto, una cena o una visita a un museo. Una experiencia es el conjunto de emociones que puede vivir una persona realizando una actividad completa, desde que sale de un lugar desde que sale de su casa hasta que vuelve. Esto, por ejemplo, hoy en día se trabaja mucho con la experiencia de compra. No sé si la habéis oído hablar sobre el concepto, pero esto es más para el sector de los comerciantes, ¿no? ¿Qué es una experiencia de compra? Pues todo lo que vive esa persona al realizar su visita o su compra. Es decir, desde que sale de su casa, por donde camina, lo que ve, cuando entra, lo que huele, lo que siente, cómo compra el producto, cómo se lo lleva, la bolsa en la que lo transporta, cómo desempaqueta el producto. Es una experiencia completa y por eso hay empresas que trabajan mucho en las experiencias de compra. Y esto podéis llevarlo también al sector servicio. Es decir, que la experiencia completa incluye muchas cosas, desde el email que reciben, la información complementaria, la experiencia en sí misma, el servicio postventa, imaginad, ¿no? O la atención, o la encuesta, o mil cosas, o la comunicación que viven en el proceso, o los problemas que les puedan surgir, la resolución de problemas, también son experiencias. Y todo esto sumado a que no quieren vivir una única acción. Es decir, un turista que llega a un lugar, imaginad que va a visitar un museo. No es lo mismo visitar un museo que decirle, vas a visitar un museo, vas a ver una demostración de tal cosa, te vas a llevar una muestra de tal otra, después te vamos a llevar en un vehículo, en un microbús a otra ubicación en la cual vas a ver, bueno, pues los restos reales de lo que has visto antes en la exposición. Es decir, que en el momento que hay un conjunto de actividades vinculadas a una temática común, la experiencia y la satisfacción pues se multiplica exponencialmente. Y por eso también tenemos que tenerlo en cuenta como filosofía de desarrollo de actividades. Es decir, que todo esto nunca, todas estas reflexiones no dan instrucciones precisas. No consiste en, muy bien, tengo que hacer una experiencia, venga, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Todo esto, evidentemente, tiene que pasar por el tamiz bueno, de cómo funcionan vuestras empresas, de lo que ofrecen, de a quién se dirigen, pero es bueno que sepáis que existe y que podemos interpretarlo y que podemos buscar la forma de implementar alguna o muchas o mezclarlas entre sí. Eso también es innovación, mezclar cosas que no tienen que ver unas con otras. Es decir, que podemos pensar pues esas experiencias respecto de el promover valores locales sostenibles como el cuidado del entorno local o de la economía local, o podemos mezclar conceptos entre sí. Y esto es algo que, bueno, también podemos tenerlo presente. Bueno, y seguimos con el índice y lo que os comentaba antes. Seguimos con las reflexiones y ahora vamos a hablar de pura tecnología. Es decir, que vamos a hablar de la tecnología en sí misma, de dispositivos, de software, de cosas que podemos usar a nivel de prestación de servicios turísticos. La apuesta que hagamos con la tecnología tiene que estar alineada pues,
con los planes, con los objetivos, con lo que hayamos definido previamente a nivel empresarial. No hay que usar tecnología porque sí. Debemos usar tecnología porque previamente hemos reflexionado sobre ello, hemos definido que es el medio que nos permite obtener y conseguir ciertos objetivos. Es decir, que si compramos unos dispositivos para que usen nuestros clientes, que sea porque esto nos va a permitir aumentar el ticket medio, aumentar ingresos, etcétera, etcétera. Es decir, que todas las acciones que realicemos que vengan de la mano siempre de que previamente lo hayamos pensado en una estrategia. Por eso hay que pensar siempre en estrategias y no hay que hacer grandes documentos, sino simplemente reflexionar sobre ello, ponerlo por escrito y entender que todo está relacionado entre sí y que si realizamos una inversión en tecnología, que además suelen ser inversiones altas, pues que tenga un objetivo claro y que nos permita pues, mejorar nuestras empresas. Fijaos que la digitalización de los servicios turísticos incluye muchos tipos de servicios de distinta índole. Es decir, desde reserva online de todo tipo, y digo de todo tipo, es que parece que la reserva online, pues tradicionalmente ha sido la de un hotel, un restaurante o un vuelo. Pero es que cada vez hay más reservas de todo tipo en ciertos servicios, incluso de un museo, comprar el ticket con antelación para un intervalo horario, por ejemplo. Y no hay necesidad, porque podéis decir, uy, el museo. No es lo mismo que un restaurante, que te quedas sin plaza. En el museo es raro que llegue y el museo esté lleno y no puedas entrar. Es raro que eso ocurra. Pero la gente planifica con antelación. La gente quiere tener la seguridad de que va a poder entrar y que no va a encontrar ningún tipo de complicación. Ya tengo mi entrada, ya tengo mi reserva y sé que cuando llegue allí a esa hora voy a poder recibir el servicio sin ningún tipo de inconveniente o de cualquier cosa que pueda surgir. Bueno, pues esto cada vez existe más y cada vez más tipos de servicios ofrecen reserva. Y por tanto, pues es bueno que la ofrezcamos. Yo hace poco llamé a una ubicación porque iba de viaje a un sitio y quería contratar con un vehículo eléctrico, ¿vale? Era a pedales, un vehículo estos de 4 plazas a pedales, y llamé para reservar. Y me dijeron, no, no, no reservamos, pásate por aquí y te lo ofrecemos. Y oye, sin problema, me pasé y lo hice. Pero yo hubiese preferido reservar. De hecho, yo tenía ya el chip de la reserva, porque todos estamos ya con ese nivel de planificación que queremos que todo esté organizado. Y por tanto, la reserva facilita esto. O también a nivel de innovación hablamos de, por ejemplo, los chatbots, ¿vale? Es decir, esto es a nivel de página web, pero bueno, pues cada vez existen más servicios automáticos basados en inteligencia artificial en el cual cierta resolución de dudas fáciles de resolver, pues no faciliten el trabajo. No tenemos que estar todo el día respondiendo mensajes, atendiendo el teléfono. Sí, hay ciertas funciones que no lo puede realizar pues, un chat inteligente y que de respuesta sobre disponibilidad, sobre horario, sobre características de un producto, sobre descuentos, sobre lo que sea. Oye, eso ya no lo ofrece. Ahora, si queremos algo más complejo, necesito una solución a medida porque llevo un grupo de 100 personas. Pues no pasa nada, llama por teléfono y ya te atiende una persona adecuada. Pero si podemos filtrar todas esas conversaciones que nos están quitando tiempo, pues mucho mejor. Y en base a todo esto que os estoy contando, pues fijaos, ¿no? Pues de todo, desde check-in y check-out sin contacto, que esto es algo que los alojamientos lo están ofreciendo, pagos en distintas fórmulas digitales, desde PayPal, desde pago a plazo con financiadoras digitales, es decir, que no dependan de bancos, es decir, que realmente alternativa en los procesos digitales, pues infinita. Es bueno que las conozcamos, que las valoremos, que veamos si podemos implementarlas, si nos ayudan a mejorar nuestros procesos. Lo que os decía yo antes, no consiste en sumarse porque sí, hay que sumarse porque nos aporta algo y porque nos permiten mejorar. Por tanto, vamos a analizar previamente y vamos a ver si la competencia lo usa, porque cualquiera de estas cosas, si nuestra competencia lo está usando, pues evidentemente tenemos que valorarlo con más necesidad, porque si no, a lo mejor nuestros clientes se van antes con la competencia que les ofrece tal servicio que nosotros no nos habíamos planteado. También en el turismo está muy presente lo que se conoce como Internet de las Cosas, es decir, lo veréis en inglés como IoT, ¿no? De Internet of Things, que son pues sistemas de control de todo tipo, desde seguimiento de equipaje, transporte inteligente, personalización en muchos niveles. ¿Vale? Y entonces, ¿el Internet de las cosas qué quiere decir? Pues el Internet presente en muchos más objetos más allá del teléfono móvil o el ordenador. Desde pulseras, zapatos, chips que se ponen en ciertos lugares, que dan información en tiempo real sobre lo que está ocurriendo. Desde
contar personas, contar objetos, dar información sobre 1000 aspectos posibles. Hay bueno, sensores que recopilan datos y que después los envían a otro lugar donde se analizan. Y gracias a eso pues, podemos ver en tiempo real, imaginar un restaurante y podemos obtener información sobre todo lo que está ocurriendo a muchos niveles. Desde el número de personas que están comiendo, el recorrido que realizan los camareros, imagina bueno, pues el recorrido que llevan unos chips en los zapatos y saben y se calculan pues lo que anda cada camarero. Y se puede obtener información sobre la eficiencia, sobre la ubicación que tiene cada uno y sobre la distribución de los mismos, o sobre las necesidades de camareros a una hora del día u otro. Y podéis obtener datos que, bueno, pues son de mucho valor a la hora de establecer, por ejemplo, turnos. Pues esto es bastante interesante. O a nivel de restauración, por ejemplo, hablaba yo hace poco con una empresa que tiene también un sistema de inteligencia artificial para ahorrar en el desperdicio de cerveza. Se colocan pues unos sensores en los grifos de cerveza para obtener datos sobre cómo se tira la cerveza, cuánto se desperdicia, cada cuánto se cambia, cuántos litros permite ofrecer cada depósito de cerveza, en fin, de todo, cada barril de cerveza, que no me sabía el nombre. Bueno, pues fijaos a qué nivel de análisis se puede llegar. Y esto es bastante interesante para mejorar la eficiencia de nuestros servicios. Esto es más con vista a nivel interno, ¿no? Pero oye, si mejoramos la eficiencia, vamos a mejorar también nuestras empresas. Vamos a mejorar la rentabilidad, vamos a tener una mejor relación ingreso-gasto. Porque si desperdiciamos menos de ciertos productos, esto va a repercutir directamente en el gasto y por tanto se traduce en una mejora de las empresas. Y por eso creo que es interesante que conozcamos lo que hay, conozcamos, fijaos, a lo mejor estoy hablando de ciertos servicios que ni sabíais que existe. Yo lo del tema lo del grifo de cerveza, pues lo descubrí hace relativamente poco. Pues como esto hay muchísimos otros campos que se pueden estar prestando servicios que pueden ser pues, de mucho interés para nosotros y que nos pueden ayudar a mejorar mucho, pero para eso tenemos que conocerlos. Si no los conocemos, no los podemos inventar. Y para eso, pues bueno, pues es interesante pues, la asistencia a este tipo de talleres, o bien investigar por vuestra cuenta, o bien a seguir personas relevantes en vuestros distintos sectores. Hay influencers de la restauración, del turismo, de la cultura, de la tecnología, que a través de sus redes sociales, pues difunden conocimiento y difunden novedades sobre sus propios sectores. Y dicen, oye, mira lo que ha surgido nuevo. Y ponen un enlace y ponen un vídeo y te enteras pues de todo lo que se va innovando permanentemente porque surgen novedades en el día a día. Y por eso hay que estar tan al tanto de todo lo que ocurre y por eso hay que estar en redes sociales, que es donde se publican cosas y que leer medios especializados y hay que asistir a talleres y hay que ver vídeos de YouTube, hay que estar al día en todo esto. Eso es también innovación. Fijaos cuántas cosas son innovación. No sé si os estoy avasallando, ¿no? Con tanta información, pero creo que es bueno que tengamos esa concienciación o que tengamos claro que esto es también un tema de actitud. Es decir, que no podemos innovar si no tenemos la actitud de innovación. Es decir, que ese es el primer paso. Entender que tenemos que estar dispuestos a ello. Y hablamos de tecnología. Y fijaos otro concepto que va a más dentro del sector turístico, y es la realidad aumentada. La realidad aumentada está creciendo muchísimo en comparación con otras realidades alternativas. Tradicionalmente hemos oído hablar mucho de la realidad virtual. Y la realidad virtual, ¿qué es lo que permitía? Pues que a través de una gafas permitía una inmersión total en un universo paralelo, en un lugar en el cual estamos totalmente ajenos a nuestra realidad. Y eso existe desde hace muchos años. Yo me puse por primera vez una gafa de realidad virtual en los años 90. Fijaos si han pasado años, pero no ha terminado de desarrollarse. No se ha extendido tanto como si ha ocurrido, por ejemplo, con la realidad aumentada. Y la realidad aumentada, seguro que la habéis visto en muchos, por ejemplo, una eh, tienda de muebles que permite ver muebles directamente en tu salón. ¿Qué es la realidad aumentada? Pues una mezcla entre la realidad y esa capa de ficción, en el cual de repente vemos una superposición de un elemento que no existe en la realidad. Y eso, por ejemplo, a nivel turístico, pues para qué puede surgir, para qué puede servir, pues estamos viendo aquí en el caso de una reconstrucción de una ruina en la cual, pues antes no, en la realidad no se ve nada. Y cogemos, y lo ha facilitado todo esta tecnología gracias al móvil, porque con el móvil es muy fácil. Con el móvil cogemos la cámara del móvil y es muy fácil que cada usuario a través de su propio móvil pueda
ver esa información a través de esa aplicación con la que nosotros trabajamos. Bueno, pues todo esto, os decía antes, adaptación al entorno. Hay veces que la innovación tiene éxito si se lanza en el momento oportuno. Esta tecnología es adecuada ahora. Hace 20 años no hubiese triunfado. Hace 20 años no existían los dispositivos móviles con cámaras de alta definición como ahora y no podría haberse implementado esto aunque hubiésemos tenido la idea. Por eso es tan importante adaptarnos al entorno en el que estamos y al momento y a la bueno, y a lo que tenemos disponible en cada momento. Por ejemplo, está el caso, ya sabéis que las tabletas se hicieron muy populares cuando Apple sacó su iPad. Y el iPad fue como la gran revolución de las tabletas, pero ya existían tabletas de forma previa. Es decir, que Microsoft había sacado tabletas de forma previa antes, pero la tecnología no era tan avanzada y las tabletas que en su momento se estrenaron eran muy pesadas, tenían poca precisión, no eran adecuadas para el público o para las necesidades del público. Y no triunfaron. Y en cambio, cuando llega Apple, en el momento en el que la tecnología sí permite un desarrollo con un nivel de calidad más avanzado, sí lanza un producto que tiene una gran aceptación. Por eso hay veces que hay que entender bien dónde estamos y qué podemos lanzar en cada momento. ¿Y para qué puede servir la realidad aumentada dentro del turismo? Pues fijaos que tiene variedad de usos, desde meter más interacción o más participación del usuario en los tours, hacer simulaciones de experiencia, gamificación, que es introducir conceptos de videojuegos o de juegos en otros procesos que no tengan nada que ver, traducción en tiempo real, previsualización de espacios de todo tipo, apoyo a nivel didáctico en museos, monumentos, asistencia de todo tipo, en ubicaciones en las que pues el transporte es mucho más complejo o en localizar ubicaciones más complejas como puede ser en grandes aeropuertos. Es decir, que la realidad aumentada nos puede ayudar muchísimo en distintos sectores dentro del turismo. Y por eso, una vez más, os invito a que lo valoréis, que veáis un poco, pues bueno, ciertas empresas que están ofreciendo estos servicios. Aquí veis una empresa, por ejemplo, aquí, que ofrece una solución pues para el sector turístico, en cuanto a que de repente pues ofrecen, pues imagina un recorrido por mi ubicación, que puede ser desde una localidad, un barrio, una calle, un museo o una casa natal de una persona ilustre, en el cual de repente yo voy con mi cámara y van saliendo pompas interactivas que yo activo y me da cierta información sobre cierto producto, sobre cierta producto, no, sobre cierto lugar, en el cual pues sale una galería de fotos, sale un texto o sale un vídeo que veo directamente superpuesto en mi teléfono móvil, en mi dispositivo, que puede ser también una tableta, que puede ser, bueno, pues, distintos tipos de pantalla. Bueno, pues imaginar las posibilidades que ofrece esto. Y este tipo de empresas, pues además hacen soluciones a medida. Evidentemente todo depende del presupuesto disponible. También os digo, hay muchas ayudas públicas destinadas a la innovación, es decir, que estar atentos a todo esto, porque evidentemente las administraciones quieren que las empresas sean lo más innovadoras posibles y que ofrezcan servicios de alto nivel y de alta calidad para los turistas o para el usuario en general. Fijaos que hemos hablado del móvil, y es que el móvil tiene un papel fundamental en la innovación, y es muy importante que concibamos nuestras empresas desde los teléfonos móviles y que se permita hacer una gestión completa de nuestras empresas desde los teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque esto va de la mano de la movilidad. Si no estamos vinculados a una ubicación, vamos a ser más eficientes porque vamos a poder adelantar trabajo, gestionar operaciones desde nuestro teléfono móvil allá donde estemos. Y eso en el turismo es muy importante, porque el turismo normalmente viene de la mano de la movilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si, por ejemplo, tenemos que hacer una gestión de reserva, una gestión de administración de nuestra empresa, de facturación, de pedidos de cualquier tipo, de atención al cliente, cualquier servicio que se os pueda ofrecer, si podemos gestionarlo desde nuestro teléfono móvil, vamos a poder gestionarlo desde cualquier lugar. Y eso es algo súper eficiente. Y por tanto, es bueno que lo contemplemos y que cuando contratemos una empresa o una aplicación de facturación electrónica, que tenga una versión completa para el móvil. Y fijaos lo que estoy diciendo con completa. Es decir, que no que si tiene una aplicación que tiene algunas funciones. No, quiero hacer cualquier tipo de función en mi teléfono móvil.
Y por tanto, cuando me llegue cualquier tipo de petición a mi empresa, cualquier tipo de solicitud de reserva o lo que sea, pueda gestionarla de forma completa a través del móvil. Y esto, sumado a la computación en la nube, el cloud computing, pues permite multiplicar la eficiencia de la empresa a nivel tecnológico. Y esto pues, nos va a ayudar pues, a ser más eficientes, que es algo que debemos buscar permanentemente. Y por eso el móvil debe ser un poco el centro de la gestión de todo lo que hacemos. Es decir, que lo tengáis muy presente a la hora de contratar software o implementar procesos o definir formas de trabajar o entender, por ejemplo, también no en el móvil desde nuestro lado, sino también en el móvil respecto de los usuarios. Es decir, los usuarios, los turistas, van a interactuar con nosotros a través del móvil también. Y por eso, pues, cuando hablamos de nuestra página web tiene que tener la mejor versión posible, la versión móvil. No podéis pensar que, bueno, esto tienen que entrar en el ordenador para poder hacer esto. No, tiene que funcionar perfectamente y ser perfectamente práctica a través del teléfono móvil. La mejor versión de nuestra página web tiene que percibirse en esa pantalla tan pequeña. Es un reto porque es más complicado ofrecer información en un espacio tan pequeño, pero pensad que las grandes empresas lo hacen. Es decir, que empresas grandes de comercio electrónico ofrecen soluciones completas a través de sus teléfonos, a través de sus versiones móviles. Y por eso tenemos que tenerlo también presente cuando desarrollemos comunicaciones como pueda ser página web, una aplicación o un sistema de reserva. Y os decía antes, tenemos que ofrecer personalización permanente. Fijaos que le dedico a esto un apartado entero. Es decir, tenemos que ser capaces de innovar a través de la personalización. Y para eso tenemos que entender que cuando se dice el cliente es importante, no es solo un tema de palabras. Tenemos que buscar la forma de darle el máximo valor a todo lo que hacemos situando al cliente en el centro. ¿Y esto qué quiere decir? Porque ya os digo que esto en algunas ocasiones lo veréis y siempre hay empresas que les gusta predicar este aspecto y decir, no, como que para ellos lo más importante es el cliente. Lo más importante no es decirlo, lo más importante y lo más difícil es hacerlo real. Y para eso tenéis que tener en cuenta muchísimas cosas y por eso tenemos que dar facilidades en la comunicación, por eso tenemos que ser transparentes, por eso tenemos que dar información, por eso tenemos que intentar ponernos en el lado del cliente, ver lo que él demandaría y ofrecerle el máximo posible. Si el cliente recibe más de lo que espera, el nivel de satisfacción va a ser máximo. Y hoy en día esto es muy importante, porque un nivel de satisfacción máximo querrá decir que nuestro cliente nos recomendará, hablará sobre nosotros, lo pondrá en una opinión en Google, hablará con sus contactos en WhatsApp. Todo eso es súper importante porque se convertirá esa persona en recomendador de nuestra empresa, en prescriptor. Y por eso es tan importante que la satisfacción sea máxima. ¿Y cómo podemos personalizar al máximo? ¿Cómo podemos hacerle sentir que es atendido, es escuchado, tenemos en cuenta todas sus consideraciones? Pues, por supuesto, facilitando al máximo la comunicación. Ya he hablado del tema de WhatsApp, pero pensar en la página web. Es decir, los niveles de comunicación, pues tiene que ofrecerse un teléfono, un WhatsApp, un formulario, unas redes sociales, un chat en directo, lo que sea. Pero cuantos más formas de comunicación haya, más atendido se va a sentir el turista. Ofrecer flexibilidad, y ya hemos hablado sobre todo esto. Hemos hablado sobre la adaptación, sobre el entender que nos van a exigir cambios y sobre entender que algunos podemos implementarlo y otros no, pero tenemos que intentar trabajar en esa línea. Y por otro lado, os he hablado también de la motivación o de la capacitación vuestra y de vuestro personal. Es decir, que en las empresas no solo trabajáis vosotros, sino que tenéis socios, colaboradores, trabajadores y todo el mundo tiene que predicar los mismos valores. Y eso lo hemos hablado desde los valores de empresa, como pueden ser la sostenibilidad, el respeto, la integración, pero es que también a nivel de comunicación y de personalización tienen que entender nuestros trabajadores que vamos a trabajar con esos valores. Y esos valores deben estar visibles desde el primer momento hasta el último. Y no tenemos que olvidarlos en ningún momento. Y no podemos predicar personalización y después cuando llega el momento de atender una llamada que nos está pidiendo algo, le demos un no rápido por respuesta. Por eso también tiene que haber esa capacitación que puede ser a través de formación concreta en el uso de tecnología o en el uso de cierto software, pero también motivación, es decir, que entiendan que esto es bueno para todos, es bueno para su trabajo, para la calidad de su trabajo de los trabajadores, es bueno para la percepción de la calidad del servicio que reciben los usuarios. Mejorar la personalización es algo muy, muy deseable
desde las distintas perspectivas con las que estamos trabajando. Es decir, que no solo pensamos a nivel externo, sino también a nivel interno de nuestras empresas. También tenemos que incorporar tecnología como la que habíamos hablado previamente. La tecnología facilita la personalización. Antiguamente, hace 30 años, no podíamos llegar a esos niveles de personalización tan altos. Hoy en día, la tecnología lo permite. Y por tanto, vamos a tenerlo muy presente a la hora de todo lo que hagamos. Imagina, por ejemplo, yo algo que todavía, que solo he visto algún hotel concreto, pero hablando del sector turístico, ¿no? Pero imaginad que de repente, bueno, pues cuando solicitáis reserva para un hotel, pues después os encontráis con algún detalle de bienvenida, con alguna carta personalizada que dé recomendaciones en base a el perfil de cliente que seas tú. En plan, pues imagina una carta firmada por el director del hotel dedicada a ti mismo, que sale tu nombre, en el cual, como saben que vienes de viaje de congreso, pues te dan unas recomendaciones sobre los mejores restaurantes para hacer comidas de empresa o lugares para relajarse de forma previa a la reunión o lugares donde puedes comprar regalos para la familia. Imagina ese nivel de personalización que podríamos llegar gracias a ese perfil de cliente que tenemos previamente. Bueno, pues esto en alguna ocasión he visto cosas parecidas, pero en general las experiencias de los hoteles suelen ser frías, es decir, llega a un sitio en el cual pues tú estás como cualquier otro. Y sí, en el mejor de los casos te ponen una botella de agua, pero bueno, tienes tus toallas, tu set de aseo, tus sábanas limpias y poco más. Pero sería interesante que hubiese una personalización mayor en todo esto. Y eso podemos fomentarlo recopilando datos que sean de utilidad para nosotros. Es decir, que puede ser también interesante que os planteéis ese tipo de acciones dentro de vuestros negocios. Y lo que os decía antes del tema de servicio postventa o postservicio, es decir, que haya cierto seguimiento. A la gente en general le gusta sentirse atendida y es bueno que perciban que nos preocupamos por su satisfacción. Y por eso es algo que cada vez se trabaja más, el tema del feedback continuo, es decir, que recibamos información permanente en tiempo directo, en tiempo real sobre tanto lo que están realizando en directo en todo momento como en la fase posterior. Es decir, enviar un formulario de satisfacción, preguntarles por cómo ha ido, preguntarles por sus quejas, que esto es algo importante. Es decir, tenemos que recibir ese feedback, lo bueno y lo malo. Y para eso voy a dar un consejo sobre un email que recibí yo de una empresa que me pareció muy curiosa, que mandaba un email muy sencillo, que decía, cómo ha sido tu estancia? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y decía, si ha sido buena, diría, ¿ha sido buena? Entonces, sí o no. Si le decías sí, ibas a una página para dejar tu opinión en Google. Si le decías no, ibas a una página de formulario de contacto con la empresa para decir qué problema había habido. Fijaos qué estrategia más curiosa para fomentar las opiniones positivas en la ficha de negocio de Google, y si hay problemas o hay cualquier tipo de queja, darle facilidades para que la expresen, pero que no vayan directamente a Google a expresarla, sino que envíen un formulario y, bueno, y sea atendido, que eso es lo más importante de todo. Es decir, que si hay alguna queja, las quejas tienen que ser atendidas. Y esas quejas se pueden realizar en el desarrollo de la actividad o posteriormente, pero en cualquier caso, que se escuchen, que sean atendidas, y eso es una cosa súper importante en la gestión, ¿no? de quejas de todo tipo, es decir, que se sientan escuchados y que sientan que tomamos medidas para que el problema que haya ocurrido no se vuelva a producir. Esto es algo importantísimo, es decir, si alguien ha vivido algún tipo de problema, pues que perciba que su queja sirve para algo. Es decir, la queja no se expresa al aire porque sí, sino que si ellos perciben que, oye, pues disculpa, esto lo cambiaremos para que no vuelva a ocurrir, pues su satisfacción va a mejorar. Y una buena y una queja atendida de forma correcta provoca incluso una satisfacción mayor que un cliente que se ha ido sin queja. Es decir, que esto es algo también bueno para mejorar esa percepción de lo que ha vivido esa persona en el desarrollo de la actividad que nosotros le hayamos ofrecido. Digo eso porque es muy normal que en el turismo, en empresas del sector turístico, se ofrezcan más servicios que productos. Pero, oye, también existen venta de productos. Es decir, que cualquiera de vosotros puede tener una tienda de venta de souvenirs o cualquier tipo de, bueno, de comercio que también ofrezca cualquier tipo de venta para turistas.
Bueno, y entramos en el campo de los datos para el turismo. Por cierto, eso me recuerda, si queréis decirme por aquí, por el chat, a qué os dedicáis. Oye, pues esos ejemplos que estoy poniendo permanentemente, he puesto ejemplos de Sí, restaurantes, de hoteles, de servicios de todo tipo. He hablado de ejemplos de cosas. Si queréis decirme por aquí a qué os dedicáis, oye, en una línea, pues así, si se me ocurren ejemplos, pues sobre la marcha lo adapto a vuestras particularidades, sí, ¿vale? no, estaría bien. Que Sí, así porque además de también tengo cara esa visión, porque habrá de todo, sí, porque seguro que hay más de uno que no es del sector turístico, ¿vale? Que puede ser, oye, pues seguro que está aprendiendo cosas. sí, Esto yo creo que también puede ser de utilidad. En fin, si me pues dejáis eso. un poquito de contexto, pues también os lo agradezco para esta fase final del taller. Sí, Bueno, vale, mira, nos dice por ecoturismo se dedica a ahí Sergio. Sergio de Turismo Activo y Ecoturismo. Estupendo. Eso tiene mucho que ver con las cosas que hemos estado hablando. Eso está ahora muy de moda. El piso turístico, María, estupendo, porque cuando has hablado de alojamientos, pues creo que también puede ser de utilidad para ti. Bueno, y vamos a hablar de los datos. Vamos a hablar de algo que está ahora, vamos, en ebullición. Es decir, cada vez por un lado, cada vez generamos más datos. Por otro lado, cada vez se recopilan más datos. Pero cada vez se analizan más datos y se toman medidas en consecuencia. Por eso tenemos que entender que estamos en una sociedad que generamos datos de todo tipo y que nosotros desde nuestras empresas tenemos que ser capaces de recopilar datos en primer lugar, porque nuestros clientes están generando datos de todo tipo. Y por eso hoy en día existe una disciplina que se llama el Business Intelligence, es decir, la inteligencia de negocio, que permite ser capaces de recopilar datos, analizar datos y definir estrategias basadas en esos datos. Y por tanto, a nivel turístico, tenemos que ser capaces de entrar en este tipo de estrategias que nos van a permitir mejorar las empresas. Y pensar que cuando hablamos de datos, hay datos de todo tipo. Hay datos externos, hay datos internos, hay datos con los que podemos trabajar a muchos niveles. Y por ejemplo, dentro del turismo se generan muchísimos tipos de datos a nivel público y hay informes de todo tipo. Fijaos, este informe de yo creo que es una especie como de administración, ¿vale? De la Mesa del Turismo de España. Eh, bueno, pues es un informe muy interesante para anticiparnos a todo lo que viene. Y este informe, y os pongo por ahí un enlace, ¿vale? Porque le enviaré la presentación a la cámara, ¿vale? Ahora cuando termine. No, bueno, ya la tienes, ¿no, Israel? Ya la podrá trasladar Sí, a sí, ellos, sí, ¿vale? Es decir, que podáis entrar en estos enlaces que os publico sí. y podáis ampliar un poco de información, pero bueno, a lo mejor este informe tiene ya 2 años y hay un nuevo informe más actual. Pero es bueno que seamos capaces de leer, de interpretar, de aunque sea ojear este tipo de informes que ofrecen datos de todo tipo, y en este caso habla de fortalezas y retos con vista a los próximos modelos de turismo. Y fijaos cómo este tipo de informes pues habla desde el enogastronómico, del turismo enogastronómico, que tiene que ver bueno, pues el turismo vinculado al vino o a la gastronomía, al turismo de negocios, es decir, que es bueno que seamos capaces de ojear y no hace falta leérselo a fondo, porque hay veces que hay informes de este tipo que son 10 páginas y hay veces que son 200, pero por lo menos vamos a echarle un ojo y vamos a estar al día y vamos a Mm. identificar pues todo lo que nos viene y son informes que ya traen conclusiones, es decir, no solo traen datos, sino que traen conclusiones. Por otro lado, podemos analizar los datos e interpretar nuestra propia conclusión para nuestro beneficio. O bien podemos ir a bancos de datos públicos en los cuales podemos ver datos de todo tipo, como por ejemplo, aquí vemos el número de países, perdón, el número de turistas según país de residencia. Y en el Instituto Nacional de Estadística, pues podemos analizar, podemos ver, pues, la tendencia. Podemos ver claramente, aquí estáis viendo una bajada, ¿no? En un par de trimestres del año 2020. Bueno, pues ya recordáis lo que pasó en el año 2020, en marzo, ¿no? Que produjo una caída muy pronunciada de los turistas en España. Pero fijaos cómo ha habido una recuperación progresiva hasta el punto en el que volvemos a estar en máximos. Es decir, en 2024 España estuvo en máximos de turistas respecto a su serie histórica. Es decir, que fijaos cómo analizar este tipo de estadísticas, bueno, pues nos pueden dar pistas como, por ejemplo, países de procedencia de turistas, que puede ser a nivel nacional, pero después podemos hacer segmentaciones.
por comunidad autónoma, por provincia, y podemos ver el crecimiento de ciertos tipos de turistas. Por ejemplo, nosotros, si tenemos un piso turístico o tenemos un restaurante o te lo prestamos cualquier tipo de servicio en el centro de León, pues sería bueno saber que están viniendo ahora, resulta que más turistas chinos, imaginad. Pero podemos hacer dos cosas. Podemos o bien basarnos en nuestra propia experiencia y decir, oye, lo he notado y estoy notando como cierto turismo está creciendo, o bien anticiparnos a eso y darnos cuenta cómo a nivel nacional cierto turismo está creciendo y nos vamos a anticipar. Y antes de que lo notemos, porque lo estamos viendo en los datos, implementamos cambios del tipo la traducción de la carta o la traducción de la página web o la adaptación a ciertos tipos de demandas que pueda ofrecer, exigir cierto tipo de turista, porque procede de un cierto lugar. Bueno, pues todo esto con datos es más fácil. Es más fácil la anticipación, es más fácil entender el mercado. Y estos datos, como yo os decía, estamos hablando de datos externos. Fijaos que ahora mismo os estoy diciendo, hay datos circulando, hay datos que se publican, hay datos que podemos tener acceso. Incluso datos relacionados con el propio Google, que ofrece información sobre búsquedas que nos permitan adelantarnos al mercado y poder situarnos en posiciones de privilegio respecto a la competencia. De esta forma podemos detectar que hay más búsquedas sobre cierto concepto y que un concepto que era inexistente hace 5 años, de repente está creciendo mucho ahora. Y aquí tenemos que identificarlo por esos cambios de tendencia y ver que algo está ocurriendo en ciertas búsquedas relacionadas con nuestro negocio. Por eso tenemos que ser capaces también de identificar cómo nos buscan. Pensad una cosa, nosotros con nuestra empresa turística hay solo dos alternativas para que nuestros potenciales clientes nos encuentren. A ver, hay muchas más, pero voy a resumir en dos. Una es que nos busquen con antelación, y que nos busquen con antelación quiere decir que antes del viaje nos buscan y por tanto buscan en Google, preguntan a sus amigos, buscan en directorios, contactan con empresas turísticas o agencias, o bien que contraten en destino. Un piso turístico contratarán con antelación. Un servicio concreto o un restaurante podrá ser con antelación o podrá ser en destino. Pero en cualquier caso, tenemos que ser visibles. Y para ser visibles, tenemos que entender que hoy en día, por ejemplo, Google pues es una herramienta de búsqueda súper usada y que sigue usándose. A pesar de que ahora, y lo nombraré brevemente, pues también se usa la inteligencia artificial y se usan los chats de inteligencia artificial como ChatGPT para buscar información. Pero se busca esa información. ¿Qué se hacía antiguamente? Pues que se compraba una guía de viajes y pues se buscaba en la guía de viajes del Trotamundo y buscaba hoteles y restaurantes de referencia. Pero ahora se usa Google y por tanto tenemos que anticiparnos a todas esas tendencias de búsqueda y ser capaces de ofrecer respuestas a las preguntas de cómo los turistas buscan esa información. Entonces, pues si yo tengo un alojamiento turístico, pues es normal que use motores de búsqueda o use portales en los cuales aparece mi piso. Pero, ¿qué sería interesante? Pues que también aparezca de forma orgánica en redes sociales, en Google, etcétera, etcétera. Y eso enlaza con el tema de marketing turístico que vamos a hablar ahora. Pero no olvidéis que cuando hablamos de datos, y no quiero entrar en eso porque entonces no acabamos, vosotros generáis datos permanentes. Cuando he hablado del feedback continuo, los formularios de satisfacción generan datos de todo tipo. Pues bueno, que trabajemos con ellos. Pero es que también hay datos internos de todo tipo relacionados con el perfil de vuestros clientes. Perfiles de ubicación, ¿no? De país de residencia, ubicación, motivo del viaje, edad, número del grupo, familia. Cuanta más información dispongáis, mejor. No siempre es posible obtener el máximo de información que nos gustaría, pero oye, la que podáis recopilar, mejor. Y todo eso tiene que estar en algún sitio que se pueda consultar. Es decir, que tenéis que tener bases de datos actualizadas para poder analizar todo, todos esos datos que vosotros estáis permanentemente recopilando. Y como ya os decía, vamos a hablar de marketing turístico, es decir, que nos tienen que encontrar. Y para eso el marketing juega un papel muy importante. Y es que, ¿cuáles son los objetivos del marketing a grandes rasgos? Porque tened en cuenta que el marketing se trabaja en cualquier tipo de empresa y estos objetivos sirven para cualquier tipo de empresa. Por un lado es atraer, el marketing busca pues, conseguir que lleguen clientes a que nos conozcan, que por lo menos lleguen a valorarnos. Por otro lado, que nos contraten y también que la experiencia que vivan sea de la mayor satisfacción posible. Y esto es algo que el marketing ahora trabaja y antiguamente no.
Es decir, el marketing no es solo el antes, es también el durante. Es decir, que haya satisfacción en todo lo que hacen es también marketing. Por otro lado, también fidelización. Es decir, que lo que hayan hecho, no solo la satisfacción sea tan grande, sino que se conviertan en clientes recurrentes cuando hay posibilidad, o que nos recomienden, o que dejan opiniones, etcétera, etcétera. Es decir, se trabaja el antes, el durante y el después. Tradicionalmente el marketing se ha quedado solo en el antes. Oye, yo capto clientes, toma, aquí tienes clientes. Pero ya nos olvidábamos. Y hoy en día el marketing engloba a todos los campos de una empresa. Y tenemos que entender que hay que cuidar a nuestros clientes en todas las fases del proceso de interacción con nuestra empresa. Porque eso va a repercutir positivamente en nuestros propios números. Y dentro del marketing, pues vamos a hablar puntualmente del marketing turístico. Y dentro del marketing turístico, evidentemente, hay acciones que se pueden realizar a nivel ciudad, a nivel escala ciudad, pero es que realmente la escala varía y nosotros podemos trabajar a distintos niveles, incluso ya no hablamos solo de escala ciudad o de escala empresa, sino que incluso yo he visto, eh, por ejemplo, a nivel de calle, he visto a comercios asociarse a nivel de calle y entre todos montar un evento, montar una decoración puntual por un momento importante en el año, como puede ser Halloween, que puede ser Navidad, que puede ser Semana Santa, ponerse de acuerdo en distintos niveles, pero tenemos que entender a qué escala vamos a trabajar y podamos decir, oye, quiero que se hable de nosotros de alguna forma. De hecho, en eso consiste el marketing. El marketing consiste en situarnos en el mapa. Y no hablamos solo de forma literal, es decir, hablamos a nivel metafórico de que, bueno, nuestra ubicación destaque por algún motivo. Hace falta dar un motivo para que nos encuentren, para que nos busquen, para que quieran visitarnos y para que quieran contratar el servicio que nosotros ofrecemos. Y por eso os decía yo antes el tema de lo de las escalas, porque hay un tipo de marketing turístico a nivel ciudad, a nivel ubicación, a nivel pueblo. Fijaos aquí en este pueblo de Málaga, no sé si esto lo visteis en los medios, que decidió pintar todas sus casas de azul y se autobautizó como el pueblo pitufo y puso una serie de esculturas de los pitufos. Bueno, pues pasó automáticamente de ser un pueblo que nadie conocía a ser un pueblo en el que había un motivo para ir. Un solo motivo. Es decir, no hace falta grandes acciones. Es decir, que las ubicaciones tienen que destacar por algo. Y vosotros tenéis la suerte de el León, pues bueno, pues una ubicación pues muy turística y tiene una catedral muy importante y existe esa suerte. Pero oye, a lo mejor sois de un pueblo de la provincia que nadie visita por nada y que necesita un motivo para visitarlo. Y fijaos cómo trabajar en algo que visualmente sea atractivo produce que tenga una gran repercusión en los medios. Y digo, no solo en los medios tradicionales, como puede ser un periódico, sino también en redes sociales. Y que de repente un montón de gente, sin haberles pagado, hable sobre lo que habéis hecho. Y eso es muy interesante porque se puede practicar a nivel ciudad, pero también a nivel de escala local, a nivel empresarial, a nivel de hacer algo que sea noticiable, algo que los usuarios quieran compartir, que quieran enseñarle a sus seguidores. Y así conseguiréis pues una publicidad gratuita. Además, ten en cuenta que también el contenido en redes sociales, el contenido más audiovisual, se vuelve internacional de forma muy fácil. Si yo hago una entrada de blog muy interesante, mi limitación va a estar en el idioma y va a llegar pues, a la gente que lea esa publicación o ese artículo que yo haya escrito. Pero si yo grabo un vídeo pensando en lo internacional y es un vídeo en el cual sale música, conceptos y sale incluso a lo mejor podríamos incluso, aunque se hable en español y lo subtitulamos en inglés, se rompen las barreras del idioma. Por tanto, se consigue una mayor expansión, que esto a nivel de redes sociales, como pueden ser, por ejemplo, TikTok, pues no es solo que sea más fácil, sino que incluso el propio TikTok lo facilita. Es decir, que busca que tengan mucha visibilidad publicaciones que funcionan bien en distintos idiomas. Y esto es algo pues, que es también interesante que contemplemos cómo podemos introducir el audiovisual. Cuando digo audiovisual me refiero fundamentalmente vídeo, ¿vale? Porque es el formato que más expansión tiene hoy día, que mejor funciona y que más atracción genera, pues busquemos la forma de ser lo más atractivos posible. Es decir, que generar un contenido
o mejor dicho, darles facilidades a los usuarios para que los generen. Y a lo mejor desde, bueno, aquí hay muchos conceptos distintos, pero imaginad entornos en los cuales las fotografías salgan mejor, o yo pongo un hashtag y hago un concurso porque doy un premio que quien comparte esa fotografía desde el lugar que he puesto, pues entra en un sorteo de tal. Es decir, que se pueden hacer muchas estrategias que faciliten esa expansión de los contenidos que nosotros vamos generando. Y por supuesto, a nivel de marketing turístico, el marketing de influencia está muy, muy presente y para esto os quiero dar muchos matices. Es decir, aquí hay un poco burbuja con el tema de los influencers porque, bueno, pues han crecido como setas y hay algunos que se suben a la parra a nivel de coste. Y tú le dices, oye, yo quiero que hagas publicidad sobre lo que yo he hecho. Y te dicen, vale, pues dame tanto dinero. Y tú dices, ¿a dónde voy yo con este dinero? Bueno, pues mi recomendación es que contactéis con microinfluencers. Hay ocasiones en las que un influencer con poquitos seguidores, pero muy buenos, de mucha calidad, o que actúan en ciertos nichos, pueden ayudaros a difundir vuestro mensaje o el motivo de visita para el sector en el que operáis. Os pongo un ejemplo. Si tenéis una bodega de vino, pues a lo mejor imaginad que contactáis con un influencer del sector de la física. Hay influencers de todos los sectores, ¿eh? De todo. De la literatura, del cine, de la moda, de la gastronomía, de la arquitectura. Bueno, pues contactáis con uno de la física, ¿vale? Que es experto en física, que habla y difunde. De hecho, no se suelen llamar, la gente que del mundo de ciencia no les gusta influencers, normalmente se hacen llamar divulgadores, ¿vale? Entonces son divulgadores de ciertos, bueno, de ciertas disciplinas. Pues imaginad que encontráis un divulgador de la física y llegáis a un acuerdo con él para que hable de la física del mundo del vino. Es decir, oye, ¿y esto qué tiene que ver? ¿No? Porque la química tiene mucho que ver con la química. ¿Con la física qué tiene que ver? Pues bueno, podéis llegar a un acuerdo para que desarrolle un vídeo en el que hable de cómo, yo qué sé, decanta la uva o cómo las botellas o cómo a saber qué. Entonces, ¿qué sería interesante? Pues que es un contenido transversal que no va a costar tanto como cuando estás con un macro influencer y que además va a generar un contenido que sea tan distinto que sea fácilmente compartible y que aparezca en muchos lugares y que termine nombrando a vuestra bodega. Y para eso, el tema está en que ya incluso hay legislación al respecto. Cuando una publicación pagada tiene que anunciarse, ¿vale? Tiene que anunciarse, pero esto ya los que se dedican a esto lo saben. Entonces, pues en el artículo pone que es publicación pagada, que incluso redes como TikTok permite etiquetar esa publicación de esa forma. Y entonces ya sabéis, pues bueno, porque está contándole de cierta forma, porque, o está dándole difusión de cierto contenido porque le han pagado por ello, ¿vale? Pero fijaos cómo se puede encontrar y se puede buscar formas de colaboración con otros tipos de influencers que sean más accesibles para los más pequeños. Porque las grandes empresas sí podrán contratar y pagar miles de euros a ciertos influencers. Pero yo os recomiendo que busquéis a los más pequeños que os ayuden a difundir pues, vuestra marca, vuestros servicios o vuestra ubicación en la que estáis, porque estáis en un pueblo pues, más desconocido y queréis que tenga más reconocimiento. ¿Vale? Bueno, y en relación con el marketing, también os quiero hablar sobre el posicionamiento brevemente, como todo lo que estoy contando en el día de hoy, pero que por lo menos vayáis con esas pequeñas píldoras de conocimiento o de la visibilidad, al fin y al cabo. Es decir, que tenemos esa página web y queremos que nos encuentren. Y por eso es tan importante en los negocios de tipo turístico lo que se conoce como el SEO local, que es el posicionamiento en Google vinculado a vuestra ubicación. Es decir, que cuando alguien haga una búsqueda del tipo piso turístico, restaurante o museo, lo hace respecto de una ubicación. Es decir, si alguien busca zapatería online, le da igual la ubicación, pero si alguien busca un museo, es porque quiere visitarlo. Y si quiere visitarlo es porque está en una ubicación concreta. Y entonces es muy, muy importante que, por un lado, tengamos páginas web en las que el componente local quede claro, por otro lado, tengamos fichas de negocio en Google que estén actualizadas, que a todos los niveles, porque es cada vez más habitual que la gente busque en Google Maps. Entonces, si nos buscan en Google Maps y entran y hacen una búsqueda respecto de una ubicación, tenemos que tener una ficha de negocio actualizada y completa al máximo a nivel de descripción, fotografía, horario, novedades, cualquier tipo de información que Google demande, nosotros se la vamos a dar. Primero, porque el usuario va a encontrar más información sobre nosotros y segundo, porque Google lo premia con mejor posicionamiento local. Si tenéis una ficha de negocio bien completa, pues va a ser vamos a tener un mejor posicionamiento dentro del posicionamiento local a través de Google Maps.
Cuando alguien busque nuestro negocio, aparecerá el primero, o eso sería lo deseable. O igual que también, y esto tiene que ver con el feedback que comentábamos antes, el tema de la reseña. Es decir, la reseña es un componente cada vez más importante. Es verdad que aquí hay también cosas que decir, porque reseñas hay de todo y hay reseñas falsas, pero en general hay que intentar conseguir reseñas buenas, porque esto solo tiene beneficios. Y es bueno que cuando encontramos y vemos que hay una satisfacción en un cliente, pues le invitemos a generar buenas reseñas. Y cuando una reseña es auténtica, se nota. Y cuando una reseña es falsa, en la que todo es maravilloso, también se nota. Y pasa también con las malas. Y yo tengo muy en cuenta, cuando viajo, valoro mucho las reseñas de los sitios, pero valoro las reseñas auténticas. Y eso se nota cuando se escribe. Y se nota cuando alguien de verdad está viviendo y está contando pues su experiencia de forma global y está contando muchas cosas. Y no siempre son perfectas, sino que ponen alguna pega, cuentan cosas, pero hay de todo. Pero es bueno potenciar estas reseñas. Y de hecho, el propio perfil de Google, cuando tenéis una ficha de negocio en Google, hay una opción de compartir reseñas y os dan un enlace para que cuando alguien pinche ese enlace, directamente se le abre la ventana de compartir reseñas. No es que se le abra la ficha de negocio y busque reseñas y le dé a escribir, sino que se le abre directamente la ventana de compartir reseñas. Y esto es algo interesante potenciarlo cuando sabéis que vais a obtener un buen resultado. Y si lo notáis, pues oye, hay ubicaciones en las cuales tenemos una tarjetita con un QR, lo escaneáis y va directamente ahí. O se envía por WhatsApp, o se envía por email ese enlace. Es decir, que ese enlace se puede enviar a distintos niveles y nos puede ayudar a multiplicar las reseñas que obtengamos, que ya sabéis que nos va a ayudar al posicionamiento local y por tanto vamos a intentar potenciarlo o incluso también bueno, para recibir feedback, es decir, que esas reseñas que vamos a recibir nos va a permitir entender pues esa satisfacción que reciben nuestros clientes y las cosas buenas, pues para potenciarlas y las opiniones malas, pues para corregirlas e intentar modificarlas. También podemos analizar reseñas de nuestra competencia, es decir, que lo interesante de las reseñas es que son públicas. Podemos acceder a las reseñas de nuestra competencia para ver por qué va tanta gente a esta ubicación. Que mi competencia, pues vamos a ver las opiniones de la gente y a lo mejor destacan un aspecto que yo no había valorado y que debería implementar porque es una diferenciación respecto de mi competencia. Y por tanto vamos a estudiar, porque esto al fin y al cabo son datos. Es decir, que esto, aunque esté hablando de la parte de marketing, también es business intelligence. Es decir, que también es análisis de datos y también nos puede ayudar a definir estrategias que nos permitan mejorar nuestras empresas. Y he hablado del SEO local, del posicionamiento local, pero pensad que también es importante el internacional. Es decir, estamos hablando de que nos encuentren a nivel internacional. Y para esto pues, hay muchas cosas que se pueden trabajar desde el dominios internacionales como el .com, a a la traducción de nuestra página web, que esto hoy en día, pues con la inteligencia artificial, es más asequible para cualquier tipo de empresa. Y ojo, cuando hablamos del posicionamiento internacional, hablamos no solo de Google, sino también de las herramientas de inteligencia artificial, es decir, por ejemplo, ChatGPT. Cada vez es más normal búsquedas del tipo ChatGPT, recomiéndame restaurantes que el próximo lunes voy a estar en no sé qué ubicación y quiero una comida de negocio. Búscame referencias. Y ChatGPT te los busca. Y para eso hay que trabajar bien ese SEO eh, a nivel de Google y a nivel de inteligencia artificial. Están muy relacionados, ¿eh? Es decir, que hay cosas que se trabajan para el SEO que sirven para la inteligencia artificial. Todo tiene que ver con la relevancia de vuestra página web. Es decir, una página web de calidad, que tenga mucho contenido, que esté bien optimizada, que funcione bien, que sea amigable, que sea rápida, que tenga enlaces. Todos esos factores que tienen que ver con el SEO ayudan a que vuestra página web aparezca pues, lo más alto posible en los buscadores o que ChatGPT os recomiende. Y todo eso podemos trabajarlo. Y os recomiendo ampliar también sobre todo este tema porque vais a aprender mucho y que os va a ayudar a mejorar pues, mucho vuestra página web. Y ojo con las burbujas de la innovación. ¿Qué es una burbuja? Todo el mundo sabe lo que es una burbuja, pero digo en este ámbito, ¿no? Una burbuja es algo efímero, algo que crece, 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 que parece muy atractivo, que brilla, que es muy bonito y que de repente estalla y desaparece. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay veces que nos venden como innovación algo a lo que todo el mundo debe sumarse y parece que es una obligación, pero después queda en nada. Y hay cosas que no son burbujas. Por ejemplo, las redes sociales no es una burbuja.
Las redes sociales surgieron, han crecido mucho, siguen siendo muy importantes y están evolucionando. Y os recomiendo que entendáis bien hacia dónde van, porque no funcionan igual las redes sociales ahora que antes, pero no son una burbuja. La inteligencia artificial ahora mismo está en plena y creo que me la juego de decir que no es una burbuja, pero creo que no lo es. Sabremos si es una burbuja dentro de varios años. Si dentro de 5 años la inteligencia artificial ha desaparecido y nadie la usa, habrá sido una burbuja. Pero si dentro de 5 años esto va a seguir creciendo, es que no es burbuja. Tened mucho cuidado con eso. Os lo digo porque tenéis que tener la seguridad de apostar por un sector, por un tipo de innovación en el que la inversión que hagáis tenga un retorno duradero en el tiempo. Y para mí la inteligencia artificial no es burbuja y por tanto os invito a apostar por ella y a implementarla en vuestros procesos, a todos los niveles, procesos internos, procesos de relación con vuestros clientes. Pero, ¿qué puede ser una burbuja? Pues se me ocurre recientemente, se ha convertido en burbuja el tema de el metaverso. No sé si la habéis oído hablar, pero hubo una época en la que se hablaba muchísimo del metaverso, decían que había que estar en el metaverso, que se vendían parcelas en el metaverso, que las empresas estaban allí, que allí es donde estaba el dinero, que allí estaba el futuro, que allí estaba... Y el metaverso ha sido una burbuja que ha estallado fundamentalmente con la inteligencia artificial, porque ha llegado algo de más peso, de más consistencia y que ha traído la atención de todos los medios. El metaverso parecía que iba a ser, pues bueno, no sé si recordáis un poco en qué consistía, pero era una especie como de realidad paralela, en la cual una especie como de mundo en el cual yo me conectaba y yo podía andar por ciudades, comprar negocios, tener una vivienda, visitar museos, asistir a eventos y todo en ese universo paralelo. El problema era que cada empresa tenía su propio universo. Entonces, Facebook tenía el suyo, otras empresas tenían cada uno tenía un suyo y no había conexión entre ellos. Y bueno, distintos factores, es algo que sigue existiendo, es decir, que no ha desaparecido, pero que la importancia respecto a las empresas ha, se ha reducido al mínimo. Es decir, hace un par de años parecía que es que las empresas teníamos que apostar por esto y ahora, pues, bueno, pues prácticamente ha desaparecido y por tanto es verdad que esto, ¿cómo podéis saber si algo es burbuja o no? Porque esto depende de con quién hables, depende de los discursos que escuches, depende de los medios que leas. Puedes llegar a una recomendación que te digan, oye, esta recomendación, esto hay que estar aquí porque todo el mundo está aquí, porque esto es lo mejor, y de repente todo el mundo apuesta por algo y de repente te estrellas, ¿no? Esto un poco, me acuerdo yo del tema de los, a nivel de dispositivos, ¿no? El Laserdisc, ¿no? No sé si os acordáis del Laserdisc, ¿no? Pero el DVD funcionó durante muchos años, el Laserdisc fue una burbuja, puntualmente, y hubo un año y medio que todo el mundo decía que había que comprar la Laserdisc y fue un formato que no sé, era como un CD así de grande, era un poco absurdo, pero bueno, no triunfó. Existen ciertos procesos de innovación que triunfan y otros que no triunfan. Y esto, pues, lo único que podemos hacer es escuchar a voces autorizadas. Es decir, que hay gente que es muy experta en estos temas que te pueden decir, esto es una burbuja. O no. Yo, por ejemplo, los medios siguen hablando, os digo para que conozcáis temas de burbuja. Eh, Se habla mucho en los medios de vez en cuando del hiperloop. No sé si lo habéis oído alguna vez, que es un tren subterráneo que va a viajar a 1000 kilómetros por hora, ¿no? Y que va a ir por unos tubos que van a unir ciudades y que se va a poder, viajar de Madrid a París en hora y media. Bueno, pues eso estoy yo harto de leer a expertos diciendo que es una burbuja. Pero los medios siguen insistiendo en ello. Porque es un tema del que hablar y que, bueno, pues genera pues, mucho interés y que se habla de mucho dinero, de empresas, y hay empresas que están metiendo dinero ahí. Y están diciendo que es una burbuja porque dicen que no es real. Dicen que no es real la inversión necesaria para ejecutarlo y los problemas que se pueden traducir de mil factores y que es una burbuja. Y es una burbuja que los medios alimentan. Y los medios alimentan por mil motivos. Porque en general a los medios les gusta que haya temas de conversación. Pero nosotros desde las empresas tenemos que ser precavidos y cuidadosos a la hora de apostar por ciertos procesos de innovación que, por un lado, tengan beneficio para nuestra empresa y, por otro lado, permanezcan en el tiempo. No sea algo que vaya a hacer una inversión muy grande y que me dé beneficios 3 meses y al cuarto mes desaparezca. Es decir, que hay que tener cuidado con esto también, por ejemplo, con la aparición de nuevas redes sociales. Es decir, que TikTok no es una burbuja, es una red social que aspira a ser la más usada en el mundo. Pero en cambio hay otras redes sociales que de repente surge una red social y todo el mundo dice, uy, esta red social va a ser la mejor. Pero de repente surge
un par de semanas hablan de ella y desaparece. Por eso, bueno, estar atentos a todo lo que hay, escuchar a la gente más capacitada para ello y bueno, pues evidentemente siempre correremos riesgos, pero yo invito simplemente a ser reflexivos sobre todos estos temas y a que todo lo que vendan como innovación no queramos sumarnos a ello, sino que siempre lo pongamos un poco en cuarentena y lo estudiemos bien, lo analicemos, veamos el mercado, veamos la competencia y digamos, sí, aquí hay una oportunidad, vamos allá. Y bueno, llegamos al final, en el cual vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos ido contando. Como antes os he dicho, me tenéis aquí a vuestra disposición para cualquier comentario que queráis hacer. Y en general, ¿de qué cosas hemos hablado? Pues que evidentemente innovación es adaptación. Tenemos que adaptarnos a los cambios permanentes que se producen en el turismo a distintos niveles. Hablamos de cambios sociales, de cambios de mercado, pero también de cambios individuales, de cambios de las personas, de cambios de sus intereses, sus hábitos, su forma de compra, su forma de viajar, sus necesidades. Todo cambia y por tanto vamos a adaptarnos. Es bueno sumarse a la innovación en general, es decir, que es un valor muy positivo y es bueno para nuestras empresas y es bueno porque las personas perciben la innovación y las empresas innovadoras suelen ser las que se perciben con mayor calidad. Y si se percibe una empresa con mayor calidad, quiere decir que las personas van a estar dispuestas a pagar más por vuestros servicios. Es decir, que trabajar la percepción del valor de nuestra empresa, pues también nos va a ayudar a tener una mejor política de precios. Que hagáis una correcta recopilación y análisis de datos de todo tipo y que trabajéis vuestros propios datos o que trabajéis los datos externos a los que podáis tener acceso. Que entendáis que estamos generando datos permanentemente y que gracias a los datos se pueden extraer conclusiones de todo tipo. Vamos a analizar datos del sector del turismo y vamos a ver cómo podemos interpretarlos y cómo podemos sumarnos a, bueno, a todo este análisis que nos permita mejorar permanentemente. Hace falta dar un motivo para encontrarte. Ese motivo puede ser, bueno, pues muy variado, es decir, que hemos hablado de a nivel ciudad, pero también a nivel local, es decir, que hace falta ofrecer algo distinto. La diferenciación es muy, muy importante. Y si yo ofrezco lo mismo que todo el mundo, ¿por qué me van a encontrar y por qué me van a elegir a mí? Vamos a intentar siempre trabajar la diferenciación respecto con la ayuda del marketing. Es decir, que el marketing nos va a ayudar a entender todo esto. Tenemos que dar motivos para atraer, tenemos que dar motivos para satisfacer y para fidelizar. Y para que cuanto más contentos estén nuestros clientes, pues más nos recomendarán, más hablarán de nosotros y más mejores opiniones nos dejarán en las distintas herramientas que podrán hacerlo. De hecho, debemos trabajar esas opiniones para mejorar nuestro posicionamiento local. Y eso es también un motivo para encontrarnos, tener una buena eh, posición en Google. Y eso podemos hacerlo con búsquedas complicadas y nos va a costar dinero. Imaginad con el tema de lo del alojamiento que me habéis comentado, pues imaginad hacer una búsqueda de piso turístico en León. Pero no es lo mismo una búsqueda generalista de ese tipo a una búsqueda de nicho. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay gente realizando búsquedas más pequeñas, que hay menos búsquedas, pero que los resultados están más cualificados. Imaginad, buscar piso turístico en León que admita perros. Y se puede hacer un artículo en un blog de vuestro negocio dando detalles sobre eso. O piso turístico que tenga cochera incorporada o que tenga bañera, que sea ideal para niños. Imagina que tenéis un piso turístico que dice, oye, es que tiene un patio en el cual los niños pueden corretear. Bueno, pues generáis un contenido adaptado a ese nicho de negocio concreto. Bueno, pues son motivos para encontraros y os facilitará el conseguir nuevos clientes. Y en general hay que conectar con vuestra audiencia objetivo. Esto consejo como de marketing, ya sabéis que yo vengo del marketing y evidentemente todo lo paso por ese filtro. Hay que conectar con vuestra audiencia objetivo. Y la conexión hay a muchos niveles. Hay conexiones emocionales, hay conexiones de respuesta a necesidades, hay conexiones que tenemos que trabajar, que tenemos que conocer bien esa audiencia a la que nos queremos dirigir y tenemos que ofrecer lo que demandan. Si ofrecemos lo que demandan, va a ser mucho más fácil conseguir nuevos clientes, conseguir mayor satisfacción y conseguir mejorar las empresas a nivel general. Bueno, y con esto llegamos al final.
la diapositiva del kit digital, que ya sabéis que es una ayuda que ha estado abierta mucho tiempo, que ya no está abierta, ¿vale? Pero esta solución, este taller está dentro de la solución de sitio web y presencia básica en Internet, que tenéis aquí los servicios ofrecidos y vinculados respecto a esa solución, que la oficina Acelera Pyme, que es quien presta ayuda sobre el kit digital, sigue abierta, que podéis contactar con Israel, que aquí tenéis su dato de contacto. Que como tenéis Sí. la presentación, pues bueno, pues podréis tener su correo electrónico, su teléfono, y que por mi parte llego al final un poco exhausto, veo un poco de agua y aún así hacemos una pausa para responder a cualquier pregunta que tengáis por aquí. Y que nada, que espero de verdad que os vayáis motivados, que os vayáis con nuevas ideas y que os vayáis con ganas de innovar, que de verdad que es algo que recomiendo siempre y que os vaya a ayudar mucho. Sí, nada, a ver, abrimos el turno de preguntas si queréis hacer cualquier inciso o cualquier pregunta a Nicolás en relación con el programa de Equity Digital, aunque Nicolás os ha comentado que se enclavaría dentro de la parte de sitio web. A ver, encajaría también dentro de muchas otras soluciones, Sí. cualquier tipo Ujú. de herramienta de email marketing, comercios electrónicos, si tenéis, si os enfocáis más a lo que fuera venta de producto o de servicio, ¿vale? Todo lo que hemos ido comentando. Y todo lo que afecta a gestión de clientes. Al final, ese inciso que nos ha hecho Nicolás en cuanto al proceso de datos, al final, toda esa información tenemos que tratarla eh, a través de algún tipo de herramienta. Muchas veces os pongo el ejemplo por ejemplo, de comercio que me preguntan simplemente registrar si entran más chicos o chicas en una tienda en un comercio de ropa, para así después pues hacer las, los, los diferentes partidos en función del público que tenéis. Es un dato simple que dirás, ¿y para qué quiero saber yo si entran más? Pues al final, para muchas cosas, teniendo datos, al final se tiene poder. Nos Han hecho pregunta una pregunta. Victoria, sí, que cuáles serían las nuevas tendencias del sector turístico en León. El León, justamente el Uf, León. Fíjate, pues a ver, es pertinente la pregunta, pero mm, claro, tiene difícil respuesta inmediata en cuanto a que no sé si hay sí, particularidades que se den en León y no se den en Burgos. Eso ya no lo sé. En general, mm. las tendencias suelen ser más generales. Ahí sí que podemos abrir un debate y que participe el resto de la gente, porque a mí no me viene así. mm, digamos, algún dato de carácter, digamos, representativo, así Claro. en este momento. Eh, mm, no se me ocurre así nada, es buena pregunta. Sí, bueno, es lo que Mm, tú dices, más como para abrir debate de cómo sí. funciona el turismo en León y hacia dónde va y qué cambios se están produciendo y todo eso es interesante. Ay, dice que pensaba que era de Mm. León, que yo era de León. No sé si tengo mucho acento de León. ¿Verdad? No, la verdad que no, Nicolás, ¿eh? Vale. Punta, ¿vale? Mm, Entonces, bueno, es verdad que eso sería interesante, seguro que eso se hace, ¿no? En mesas de debate de este tipo. Es interesante. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer los medios de comunicación. Porque los locales me refiero, ¿no? Porque mm, los medios de sí, comunicación locales son los que transmiten mejor sí. esa situación de la ciudad y los problemas que hay, y los cambios y los proyectos. Porque eso es una cosa que también se pueden analizar tendencias por los propios proyectos de ciudad, ¿vale? Sí. Hacia dónde vamos. De hecho, preguntabas también sobre las furgonetas camper. Qué curioso. Yo, Mm, bueno, sobre ese tema, sí sé que, bueno, está ahora súper de moda en las furgonetas camper. Es otro modelo de turismo, ¿vale? Es otro modelo de turismo y que también se puede potenciar. Es decir, que es lo que yo haría, para mí es muy de nicho. Es decir, muy poca gente en España tiene furgoneta camper, pero oye, si doy desde mi empresa un sector especializado en ese nicho tan concreto que mm, está en auge,
Pues no dudo una cosa, y es que la gente que tiene esa furgoneta ahora son menos de lo que la van a tener dentro de 3 años, porque está muy de moda. Entonces creo de Mm. verdad que es un sector al que, uy, se me ha ido la presentación, al que sumarse, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto evidentemente tiene para debate, todos estos temas. Sí, la verdad que sí. A ver, sí que yo oí en su día, ¿vale? Bueno, pues lo leí en algún medio de comunicación, además no local, ¿vale? De que sí se estaba creando una especie de nicho de congresos, ¿vale? Nosotros hasta aquí en León hasta hace eh, mm, 5 o 6 años, ¿vale? Digamos que no teníamos un espacio grande, un palacio de congresos grande. Y sí que, pues eso, todos los foros que se hacen, hay un congreso internacional de ciberseguridad, que eso atrae bastante turismo a León. Bueno, creo que hay otra también, la verdad que no he estado nunca de automóviles, que también debe traer bastante gente me resultó peculiar, ¿vale? Que el sector de ferias en León que atrajera turismo. Bueno, y después me pregunta Elena también que para Sí, tenemos otra de un Elena. negocio de venta de souvenirs, que qué red social podría ser más recomendable para publicitarla. Fíjate que Mm, tu tipo de negocio es especialmente complicado para las redes sociales, porque, claro, ¿cuál es tu cliente objetivo? Tu cliente objetivo es gente que está de visita en León, de visita efímera. Llega, compra y se va. Y claro, tú puedes tener una red social para generar una comunidad, pero que no son potenciales compradores tuyos. Va a tener visibilidad, bueno, va a haber mucha gente, ¿no? Comentando mm, tus publicaciones, pero es difícil dirigirse a ese público objetivo. Incluso a nivel de publicidad, tres cuartos de lo mismo, porque o vendes sí, online y tampoco sé si tiene mucho sentido en vender souvenirs de León a nivel online, o bueno, es que se puede hacer una campaña, porque decía de publicidad, se puede hacer una campaña de mm, publicidad enfocada, intentar segmentar para la gente que está de visita en León para mostrarle la publicidad. Por ejemplo, eso Google lo permite, ¿vale? Google permite hacer campaña de publicidad orientada a gente que busca, por ejemplo, palabras clave de qué ver en León, hotel en León, alojamiento en León, no, gente que guía turística en León, eh, quien esté haciendo búsquedas relacionadas con el turismo, yo segmento sí. una audiencia para después impactarle con mi negocio. Eso podría hacerlo. Lo que pasa es que, claro, es como muy elaborado. No sé si podría hacerlo directamente, pero que sepas que se Mm. puede. Sí, pero más que red social, digamos, yo lo Publicidad, orientaría más exactamente. No a sería una red Google. social, sería publicidad de Sí, Google, sí. sí, Mm. en publicidad de Google, Yo que en red digamos social es. lo veo Mm, menos, porque además no va a sí, haber búsquedas que permitan segmentar a tu público objetivo en redes sociales. mm, A ver, las va a haber, pero menos. Es decir, poca gente busca en Instagram qué ver en León, pero en Google sí. ¿Vale? sí. Entonces, por eso, en tu caso concreto, quizás sí lo enfocaría más a Google. Mm. Sí, el tema de a ver, el tema de los microinfluencers también podría, sí, a lo que se quiera orientar es a una red social, ¿vale? Con algún tipo de colaboración o de. Pero como publicidad, sí, yo me orientaría más digamos, a publicidad en Google, ¿vale? Por términos de búsqueda, no Mm. por. Bueno, yo creo que no hay mucho más. Vale. No sé si tenéis alguna otra cuestión que queráis realizarnos.
Victoria dice que sí. Vale. Sigue Victoria preguntando por el tema de Mm, camper. sí, Yo es que, claro, no conozco a pero fondo, no ¿vale? me... ¿A qué te requiere, a qué Yo te imagino que es sobre refieres? tendencia, ¿no? Tendencia de cómo enfocar, ¿no? Su Mm, estrategia. sí. Eh, Vamos, yo es que, ¿qué es lo que te recomiendo en tu caso? Investigar a fondo, por ejemplo, tendencias de búsqueda en Google, investigar a fondo otras páginas web de la competencia, investigar a fondo, y esto lo puedes hacer con ChatGPT de forma muy buena en otros países. Es decir, esta misma pregunta que me estás haciendo, Mm, pregúntasela a ChatGPT enfocada a otros países, porque las tendencias suelen venir de otros lados, ¿vale? Entonces, digo de otros lados porque España suele ser, no es generadora de tendencias, normalmente es receptora de tendencias. Entonces, las tendencias que vienen de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, y preguntarle pues cómo está ese mercado, qué cosas se están haciendo, qué cosas se están demandando, qué oportunidades empresariales hay a la hora de oportunidades de negocio, de qué mm. servicios ofrecer para dar respuesta a ese perfil de usuario concreto. Todo eso, te recomiendo que lo hables con ChatGPT, que te aseguro que te va a dar muy buenos consejos. Mm. Si lo enfocas bien, la pregunta, claro. Pues eso, a ver, eso habría que hacer sí, o una búsqueda a través de Google Trends o de ChatGPT para saber. Así de primeras no te sabríamos responder, ¿vale? Obviamente, apoyándote en ese tipo de tecnologías es cómo te puede dar respuesta. Es que es eso, es que no entiendo muy bien la pregunta, eso, tendencias en cuanto a camper como alquiler turístico. Mm, o como oferta de ocio para personas que tengan ya su camper. A ver, eso al final no dejan de ser nichos de mercado, ¿vale? Donde tú puedes buscar posibles clientes. Y ahí sí que, obviamente, si Nicolás no me dice lo contrario, sería enfocarse o realizar al final, pues eso, cualquier tipo de publicación, cualquier tipo de publicidad, ¿vale? Vosotros lo que podéis hacer eh, es segmentarla, ¿vale? La podéis segmentar, ¿vale? Y podéis orientaros en función de esos resultados a un segmento u otro. Como datos no te podría dar en cuanto a si el sector del camper es algo... A ver, no tengo datos para Mm, facilitarte si el sector del mm. camper es uno de los que hay en alza en la provincia de León. Dice Victoria, dice que es la gente que quiere tener campers, pero que no se la quiere comprar, entonces quiere alquilarla. Entonces, yo no sé si eso me lo pregunta a nivel de que tú alquilas, ¿no? Me refiero, o lo Mm, ofreces como alquiler, o servicios complementarios para ese tipo de personas. En realidad, quien alquila una camper es como quien alquila una autocaravana, sí, me un refiero, auto, el mismo sí. perfil. Mm, Es decir, que gente que quiere pues la movilidad, quiere ir a cualquier lugar, es decir, es un tipo de persona concreta, ¿vale? Es decir, que eso es estudiar a fondo el perfil objetivo y ver un poco qué demandas pueden tener. Y está claro que tiene mucho que ver con, pues, con la máxima movilidad, ¿no? Y la ventaja que tiene respecto a la autocaravana es que la camper la puedes aparcar en cualquier lado, mientras que la eso. autocaravana tienes que ir a camping. Mm, Bueno, todo eso da para mm. reflexión. Lo que pasa es que, claro, yo no sé cuáles son las necesidades. Aquí habría que hacer estudio de mercado. Claro, Y sí. el estudio de mercado es, pues, sondear y obtener datos de todas esas personas que tengan ese tipo
de necesidades y ver un poco para qué la quieren, cómo la quieren, qué tipo de viaje usan, cuántos días la quieren, qué tipo de actividades realizan una vez que la tienen, porque está claro que tienen unas particularidades concretas y no es lo mismo y seguramente no sean, seguramente sean gente o que viaja sola o que viaja en pareja joven, seguramente el Mm. perfil de uso sea mucho más bajo, seguramente sea sin familia, porque con niños pequeños hay poco espacio en una camper, es decir, que hay muchas cosas que se pueden recopilar, volcarlas en un documento y ponerte a trabajar con él. Vale, pues perfecto. No sé si tenéis alguna otra cuestión que nos queráis trasladar. Tanto Nicolás como yo nos solemos centrar más en lo que es la parte tecnológica, más que, bueno, que la parte digamos, de estudio de mercado. Ujú. Sí. Vale, pues nada, si no tenemos más preguntas, nada, lo primero de todo agradeceros a todos vosotros por la asistencia a la jornada, que realmente desde la oficina Acelera Pyme las diseñamos para vosotros. Esta ha sido un poco más, digamos, focalizada en un sector, ¿vale? Pero obviamente estamos abiertos a que nos propongáis cualquier otra iniciativa que os sea de que os, que os sea de vuestro interés. Buenas, María. Nada, María, si os lo vuelvo a poner por ahí por el chat, si necesitáis tanto los contenidos didácticos como la grabación de la jornada, nos la podéis solicitar al correo electrónico de la oficina Acelera Pyme, que es oap@camaraleon.com y nos la solicitáis y está, ¿eh? Sí, las solemos grabar por ese motivo. Vale. Y como os comentaba, si tenéis cualquier sugerencia o cuestión de cara a poder proponernos temáticas o temas disruptivos, con total libertad. La oficina Celera Pyme está para eso. Dar las gracias también a Nicolás, que la verdad que es un placer contar con tanto él como Alicia desde su empresa. La verdad que son gente que transmite muy bien, sobre todo en estos aspectos de tecnología, que muchas veces es difícil el transmitir esa información desde, digamos, desde un punto de vista más cercano. Vale, no sé si había algo más en el chat. Vale. Nada más, creo yo. Lo hemos aprovechado muy bien. Sí, bueno, desde la oficina Celera Pyme quizás no las centremos todas en el turismo, pero al final en lo que se basan todas las que organizamos desde la oficina van a basarse en digitalización y transformación digital, ¿vale? Ya sea del sector de turismo, de cualquiera de los otros sectores, que al final muchas veces son cuestiones bastante similares. Perfecto. Pues
nada, Nicolás, muchas gracias por Muy bien. tu Gracias. participación Gracias a ti, Israel. como siempre y nada, daros las gracias a todos vosotros, a los asistentes por participar una semana más con nosotros en las jornadas de la oficina Acelera Pyme. Cualquier cuestión, como os comento, estamos abiertos para que nos la traspaséis al correo o una llamada. Os dejo por ahí si queréis los datos también de la oficina Acelera Pyme. Os los dejo ahí en el chat. Y cualquier cuestión que sea relacionada con digitalización y transformación digital, estamos aquí para ayudaros. ¿Vale? Los tenéis por ahí. El portal es oap.camaraleon.com. El teléfono es el propio de la Cámara de Comercio y el correo electrónico directo de la oficina Acelera Pyme para Kit Digital. Pues nada, muchas gracias a todos vosotros y que tengáis buen día. Un saludo para Adiós. todos. Hasta luego.